Y aquí estamos, de vuelta una vez más con los lectores salvajes. Y como pueden darse cuenta, el crew hoy viene disfrazado de mexicano disfrazado de mexicano, porque cómo no, ya saben que a nosotros nos gusta todo sobreaderezado. No sé. Ay, mira, ahí le da. Es el magia. fantasma. Okay. Y bueno, en esta ocasión, pues nos ven disfrazados así porque estamos de fiesta por nuestras fiestas patrias. Que para este punto estamos a 4 días del 15 de septiembre. Sí, ¿no? Sí, así es. Sí. Ok. El tema. Y bueno, ahorita vamos a estarles contando muchas cosas acerca de libros que hablen sobre esta mexicanidad. Y vamos a arrancar con Margot. Ya aquí ya vieron, ya no tengo que presentarlos porque ya los conocen. Tenemos a Luigi. Hola. Lucero. Hola, hola. Y Margot, que viene Saludos. a arrancar esta serie de datos curiosos acerca de nuestra independencia. Exactamente. Entonces, el dato curioso que yo traigo está sacado de una página de gobierno, entonces está avalado por Por la SEP. Exacto, Por el régimen. Por el régimen. por nuestro gobierno. Entonces, el dato es: México tiene 2 actas de independencia. ¿Sabían ustedes eso? La primera acta fue firmada el 28 de septiembre de 1821. Es importante la fecha. Okay. En esta nos declaraban al país como un imperio. Okay. Entonces, podemos ser emperatrices, pudimos haber sido, pero lo dejamos ir. Pues aquí en Veracruz todavía, ¿sí, no? Coronamos una reina cada carnaval. Así es. Sí, la reina y el rey feo, ¿no? Algo así. Ah, sí, que el último año fue Yuri. ¿No lo sabía? Sí. No, yo me quedé con Jerimoa. Ah, no, pero ese fue. Ah, sí, ya tiene. Bueno, años, volvamos. ¿no? Aquí fue Iturbide. Iturbide fue el rey del carnaval. Ajá, No, de nuestro primer imperio mexicano. Ajá. Ah, sí, es cierto. Ajá. Iturbide, que fue cuando se firmó la primera. La primera acta, exactamente. Yo fui princesa de. De la primavera. Acuérdate que ya regresamos. Sin decirlo, oye, me costó Sí. un imperio Los de muy votos, poquito. tuvo que ganar votos. Ok. Bueno, pasando a lo demás, la segunda acta fue renovada en 1823, o sea, nada más duramos 2 años como imperio. En el 23, tras la caída de Agustín de Iturbide, fue como establecimos como una república. Por eso nosotros ok. no somos México, somos República Mexicana. De los Estados Unidos mexicanos. Ajá. Correcto. Sí, entonces sí, eso fue lo que pasó. Y un dato extra fue que España no nos soltó, era el ex tóxico, que duró 15 años sin reconocernos como independencia. Ok, o sea, él era la persona que le preguntaban todavía que si éramos algo y él decía que sí, cuando sí. llevábamos 15 años separados. Hasta Exactamente. 1836. Ok, Exactamente. bien. Entonces esos son los 2 datos curiosos, Margot. Los datos curiosos que traigo para ustedes el día de hoy. Ay, qué genial, porque se conectan con los míos. Ah, a ver. Y bueno, tras bambalinas estábamos platicando acerca de estos datos un poquito. Y yo les traigo que no sé si de sus clases de historia recordarán un poquito que les decían que la fecha que celebramos de la independencia pues no es la correcta. O sea, tendríamos que celebrar 2 fechas de independencia no ligadas al papel que nos acaba de comentar Margot, Okay. más bien ligadas a la figura que representan. El 15 de septiembre, si bien sabemos, es el día que se da el grito de de insurrección. Uh-huh. Es el momento en el que se levantan en armas y empieza la pelea para poder buscar este objetivo que tenía Miguel Hidalgo y otros insurgentes. Pero como tal no buscaban la independencia. Recordemos que Miguel Hidalgo, cuando se levanta en armas, grita: viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, lo que quiere decir que no buscaban separarse. Entonces, bueno, ahora vamos a desmitificar. Siempre hemos hablado de un padre de la patria, pero en realidad existe una madre de la independencia. Y esa madre de la independencia
si bien recordarán cuando es el grito, dicen viva Miguel Hidalgo, viva Allende, viva Morelos, ¿no? Y si bien nos mencionan a Josefa Ortiz de Domínguez, y muy pocas ocasiones nos llegan a mencionar a Leonora Vicario, ¿no? Sí, Leonora Vicario. Pero el personaje que yo les voy a hablar el día de hoy es el más desconocido y el que nunca reconocen y del que nunca hablan. Es la Güera Rodríguez. María Ignacia Rodríguez es esta madre de la patria que hoy les vengo a hablar. Para empezar a hablar de esto tenemos que irnos un poquito atrás, 1820. En 1820, para esas fechas ya había muerto Morelos y con él muere la Guerra de Independencia. Sí. Entonces ya solamente son estas conspiraciones que hay detrás, pero seguía habiendo un gobierno, un virreinato en la Nueva España. Y entonces, en ese momento es cuando Fernando VII dice, a ver, ya voy a acabar con todos estos relajitos que hay en la Nueva España, asigna un presupuesto y busca un hombre de nombre Rafael de Riego. Lo pone al frente de un ejército y le dice, te lanzas del otro lado del charco y me los pones a todos en paz. Pero Rafael de Riego dice, pues ya tengo hombres y ya tengo recursos, entonces ahora me voy a rebelar contra Fernando VII. Y le ponen un estate quieto ahí y entonces se pierde completa atención sobre la Nueva España. Y esta información le llega a la Güera Rodríguez porque la Güera Rodríguez era súper amiga de la virreina y la virreina le cuenta todos estos problemas que están sucediendo. Entonces, a la par de todo esto, pues ya obligan a Fernando VII a que se separe del gobierno y dictan la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es algo súper importante para todo el territorio en América porque es la primer constitución que reconoce la abolición de la esclavitud, que todas las personas somos iguales y que no debe haber estas diferencias con respecto a la ubicación, ¿no? No españoles peninsulares, no criollos, pues todavía hay un pequeño, unos pequeños huecos en esa constitución, pero todo esto permite que se geste una conspiración que es conocida como la conspiración de Profesa. La conspiración de Profesa se llama así porque se reunían en el templo de la Profesa. Y en este grupo tenemos, si recordarán ahí, nombres como Romero de Terreros, Rincón Gallardo, Matías de Monteagudo, y tenemos también a un personaje muy importante, el inquisidor de México. Entonces él también ya buscaba que hubiese un cambio. Y a la par tenemos a la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez, como ya les comenté, pues estaba muy bien posicionada, no solo por esta amistad con la virreina, sino porque era una viuda muy conocida y de mucho dinero. Su marido la dejó muy bien acomodada y entonces aprovecha sus recursos y su influencia y convence a todo este grupo para que por fin asignen recursos a Agustín de Iturbide. Y entonces es con este recurso y con esta influencia que Agustín de Iturbide forja el ejército trigarante. Con este ejército se lanza a la lucha para vencer al último insurgente, que es Vicente Guerrero, lo vence y es cuando Vicente Guerrero se une al ejército trigarante. Platican ya de cuáles son las ideas que tienen, que ya no están buscando, ya no son un ejército realista, y entonces Vicente Guerrero se une a este movimiento a través del abrazo de Acatempan. Okay. Y la siguiente fecha que nos importa es el 24 de agosto de 1821, que es el momento en el que se firman los tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y Juan de Donojú, que él sí pertenecía todavía al ejército realista, y firman esta acta de los tratados de Córdoba para poner fin a esta discusión y marchan hacia la Ciudad de México y entran triunfalmente. Tenemos estos cuadros que les van a aparecer por acá. Correcto. De la entrada de Agustín de Iturbide y el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, en donde por fin le ponen punto final a este capítulo. Y esa es la fecha que realmente deberíamos de estar celebrando, porque ese es el momento en el que surge el México independiente, como imperio o como república, pero ese es el punto clave en donde nosotros ya decimos, o sea, esto ya se acabó, ya no va a haber este conflicto. Y en ese momento en el que Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México,
él va con toda esta indumentaria, ¿no? Ya de ganador, pero lleva un sombrero, y en ese sombrero él lleva 3 plumas, y esas plumas son de los colores de la bandera que él ideó, que es la del ejército trigarante, y que llevaba 3 colores. Estos significados que les voy a dar hoy en día han cambiado, y han cambiado porque pues también la simbología que buscamos es diferente, ¿no? Entonces tenía una pluma blanca, una pluma verde y una pluma roja. La verde significaba la independencia, la roja la unión y la blanca la pureza de la religión. Okay. Pero estos símbolos pues son tan importantes porque cuando él se detiene frente a la casa de la Güera Rodríguez, se quita el sombrero y le quita la pluma verde y se la entrega a un paje. Y este paje trepa por la paredcita de la casa de la Güera Rodríguez, que está en un balcón, y le entrega esa pluma verde. Es en ese momento donde Iturbide la señala a ella como madre de la patria, como esta figura que sin ella no hubiésemos logrado absolutamente nada para poder ser el México que hoy conocemos. Pero pues como la historia ha sido escrita por hombres, ¿cómo es posible que una mujer pueda tener esta representación? Esta y entonces, importancia, ¿no? Exactamente. Y hasta este momento es que empezamos a conocer la importancia de personajes como María Ignacia. Y bueno, que también estuvo por ahí, la relacionan entre los chismes con Simón Bolívar, que tuvo por ahí un amorío. Y los libros que yo les voy a recomendar para este chisme, para que lo vayan complementando, uno es El misterio del águila, escrito por Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui. Solamente habla de este capítulo, la llega a mencionar, pero no es el centro de la obra. Y el otro es La conspiradora, de Guillermo Barba. Guillermo Barba se ha dedicado últimamente a escribir mucho acerca de las mujeres de la independencia, y tiene también otra que se llama La insurgenta, me parece, pero habla con respecto a Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, a ver, si entendí bien, la fecha como tal de cuando ya se consigue algo es la que habías mencionado, 28 de agosto. 27 de septiembre. De 24 de agosto. De 1821. Ajá. Okay. Y el 24 de agosto, pues es importante para nosotros porque aquí nuestros vecinos de Córdoba celebran los tratados de Córdoba. Ahí me parece un dato interesante que dar, que fíjate que yo no sabía estos datos, pero los datos que sí conozco y están bien interesantes para que los puedan checar. La mayoría de independencias europeas se celebran en el día en que se consolidó la independencia, ¿no? Por ejemplo, me parece que la de Estados Unidos, el 4 de julio, igual es el día que se hace la Constitución, se firma y ya, ¿no? Como aquí sería en septiembre, el 27, ¿no? Pero la mayoría de independencias latinoamericanas se celebran en el día en que se propuso o nació la idea. No hay un por qué, o sea, nunca hubo un consenso de por qué se hace esto o por qué hicieron hacerlo, pero se tienen las especulaciones de que hubo muchas independencias fallidas en toda Latinoamérica. Entonces, muchos países preferían celebrar el día en que se propuso porque realmente no sabían si se iba a conseguir, y mucho de eso tiene que ver su cuchara Simón Bolívar, de que pasó por un montón de países independizando y varios países pues ya lo habían intentado y muchos países ya lo habían intentado antes y no lo habían logrado. Entonces no hay como que una explicación de por qué, pero parece curioso. Y qué raro, México está muy pegado ahora sí que al norte, luego los latinos sudamericanos pues obviamente no nos consideran parte de lo mismo. Y nosotros compartimos con ellos esto, ¿no? Es celebrar la independencia cuando nace la idea de que vamos a hacer una independencia, más no cuando se ejecuta, y pues, se me hace curioso, ¿no? De hecho, en México estaba organizado todo para hacerlo después, como en noviembre o diciembre. O sea, ya estaba planeado. La organización que ya tenían, pero se dice que se coló la información y los virreinales se enteran y Hidalgo, que no era el que iba a encabezar, él se adelanta y decide hacerlo en Guanajuato por esa situación de que ya se había colado la información y ya los virreinales ya sabían que ellos iban a hacer un levantamiento armado. Entonces lo adelantan por eso al 15 de septiembre. Que ayer que tuvimos la oportunidad de estar en Filos Club, tuvimos hablar sobre tema patrio, y me acuerdo ahorita que mencionaba Lilo de que es hasta la de los tratados de Córdoba donde se dice como que un México sin ningún tipo de divisiones, ¿no? Uh-huh.
Pero no viene incluso desde antes de Morelos con lo de los sentimientos de la nación, esta ideología de no tener esclavitud y no diferenciar entre razas. De hecho desde Morelos, Ignacio López Rayón con lo tenía esa idea de redactar, eliminar castas, ¿no? De que hicieron, como que ya después de que ya llevan años de lucha y todo, entonces ya dicen, esto se tiene que formalizar, ¿no? Y empiezan a redactar López Rayón y a su vez Morelos, y que al final Morelos era pues el líder, ¿no? De todos los insurgentes, sobre de los nombres que sonaban mucho, que era López Rayón, quedó después cuando Hidalgo y Allende ya se habían muerto, queda López Rayón, y entonces por otro lado Morelos, pero pues Morelos era el líder. Claro. Cuando empiezan ya a sonar de que ya se tiene que formalizar, ya van a hacer algo, pero en los grupos pues empezaron como que a tener desacuerdos y a pelearse, y entonces Morelos convoca un congreso, y es donde él ya le había dicho a Andrés Quintana Roo, quiero plasmar esto en un documento, con base a los ideales de la insurgencia, ¿no? Entonces hacen lo que es los sentimientos de la nación, que son los enunciados y preceptos con todos los ideales que se dice, constituciones, ¿no? Sí. que es lo que si tú los lees, o sea, si los leemos y los analizamos, podemos ver que es como que lo que después vino a ser pues la Constitución. O sea, eso puede decirse que es como que la base de lo ¿no? que después fue la Constitución y estos documentos que fueron haciendo ya después, ¿no? Pero tuvo un inicio con estos movimientos insurgentes, y con Morelos, que fue el que dijo, vamos a hacer un congreso, que él fue el que le dio poder al Congreso y después se le fue en su contra y cayó todo esto. Que nada más para diferenciar, los tratados de Córdoba son como que la parte oficial, o sea, es como cuando ya hay un acuerdo, ya es algo oficial, mientras que los sentimientos de la nación es tal cual un discurso, ¿no? Frente a las personas. Pues es como una lista de deseos, ¿no? Pues es antes, pues es que todavía seguía la guerra. Sí, era como una lista de ideales, ¿no? De qué queremos, ¿no? Porque había uno todos eran muy utópicos, pero ayer nos decía uno Lucero muy bonito, que era ¿cuál era? El de que no haya... Ese que no... Que como el de algo relacionado con la distribución de la riqueza, que decía que no se pueda disfrutar de lo superfluo cuando haya quien tenga necesidad de lo indispensable. Correcto. Era uno de los preceptos de Morelos. De hecho, se dice que... Me acordé de primero lo que deja y luego lo que aprende. De hecho, se dice que... El sentimiento de la nación. Que Andrés Quintana Roo, que él pues era un abogado, un intelectual, que andaba ahí con Morelos, ¿no? Y se dice que Morelos fue a él quien le dijo que le ayudara a redactar y que prácticamente se los dictó, y que Andrés Quintana Roo lloró cuando estaba escribiendo por todo lo que le conmovió los sentimientos, ¿no? Porque eran todos los ideales, ¿no? Y esa utopía con la que soñaba Morelos. El sueño mexicano. Y bueno, ¿qué les parece si yo les doy ahora mis datos? Mis datos son muy chiquitos, entonces están como que digeribles, pero ambos son sacados de un libro. El libro se llama El cura Hidalgo y sus amigos, de Paco Ignacio Taibo II, segunda parte. Sí. Ese libro lo leí hace mucho tiempo, cuando yo iba como en preparatoria pasando para la universidad. No sé cuándo haya salido el libro. Y dos datos que en ese entonces me sorprendieron, creo que hoy son más de dominio público, pero lo digo una vez para quien no lo sepa. Es el primero con respecto a Miguel Hidalgo, que las representaciones que tenemos de Miguel Hidalgo no son como Miguel Hidalgo se veía realmente, sino son de su hermano, porque pues realmente nunca hubo un retrato del cura Hidalgo y por lo tanto pues no, las imágenes que vemos son las de su hermano. De hecho el nombre de su hermano por aquí lo tengo, ahorita si quieren se las digo. Aquí está. Bueno, en lo que lo buscas, sí, hay una figura cuando vas al museo de Historia Nacional, el de antropología, el de Chapultepec. Okay. Cuando vas al de Chapultepec, vas en todo el recorrido y hay una figurilla que Maximiliano manda hacer, como con las descripciones que hay en papel de Miguel Hidalgo, y es moreno. De hecho, yo sé que fue Maximiliano al primero que se le ocurrió decir, ¿y cómo era Hidalgo?
Okay. ¿No? Sí, para hacerlo. Porque no había imágenes. Fue Maximiliano el primero que dijo, bueno, ¿y cómo era el padre de la patria? Para hacerlo. Y mandó a hacer esa figura. Y dicen que esa figura que está en ese museo es lo más parecido real. Se las vamos a poner ahí. Realmente. Está parecido justo ahí. A Hidalgo. Porque la que se conocía, las que se fueron conociendo después ya estaban modificadas. Y de hecho también como que lo mandaron a pintar y tomaron de modelo a alguien que creyeron que se parecía. Es justo lo que les iba a decir. El modelo que toman de Miguel Hidalgo es un familiar suyo que se llama Mariano Hidalgo. Y esa representación que tenemos de alguien calvo con sus dos cabellitos aquí, con toda esta parte del pelo, es de él, o sea, es de Mariano Hidalgo. Se me hace gracioso y curioso comentarlo, porque me imagino si algún día Miguel Hidalgo puede volver a ver cómo lo recuerdan, va a decir de, no man, yo no era calvo, yo sí tenía pelo. Me quitaron el pelo. Bueno, y es eso. Y bueno, y sobre lo que menciona Lilo, también ayer lo estábamos viendo, ¿no? Que esta parte del blancamiento o europeización. Eso, de los íconos en general, ¿no? También pues Morelos lo sufre. Lo vemos hasta con Jesucito, ¿no? Con Jesucristo, total. Sí, o sea, ¿cómo vamos a pensar que así se iba a ver alguien del Medio Oriente? De hecho, eso que dices de lo calvo, hay algo que se llama tonsura, que era como que una práctica de rapar o cortar parte del cabello por los a los que eran sacerdotes. Porque se supone que era la entrada más directa a Dios, ¿no? Era por motivos religiosos. De hecho se dice que cuando aprendieron a Matamoros, ¿era Matamoros? Ajá. Que también era sacerdote, no podían creer que ya lo habían atrapado a él y les dicen, sí, soy Matamoros, porque ya lo iban a matar los españoles, y le dices, no le creían que era él y mostró su tonsura y así demostró que él era Matamoros. Sí, de hecho igual lo fusilaron. Según yo viene incluso de los franciscanos. pero días después. Sí, eso viene en la orden de los franciscanos, que suena gracioso, pero sí, literalmente de ahí viene lo de que se hacían lo de la tonsura. Entonces los del club de los franciscanos vamos a tener que hacer eso. Vamos a hacerlo en algún momento. Ojalá y no. Y bueno, el segundo dato curioso que les tengo es con respecto a los mitos que se han creado. Creo que todo el mundo sabe que el mito de los niños héroes es una historia inventada, ¿no? No hay evidencia de que de que todos estos niños del colegio militar realmente hayan defendido y que alguien se haya botado con la bandera heroicamente. Niños héroes. Sí, yo hacía un acto en la escuela por eso. Yo estoy seguro que las dos grandes revelaciones para los mexicanos es lo de los Reyes Magos y la segunda es la de los niños héroes, ¿no? Sí. Como que los niños héroes no traen regalos en septiembre. Maldita sea. Bueno, pero el dato que a mí me sorprendió, no traen pozole. A mí el dato que se me hizo muy interesante y que yo no lo sabía es que el Pípila también fue una historia inventada. Nace de darle un rol participativo a todos los mineros que tuvieron durante la independencia. Porque, justo como lo decía Lilo, yo creo que sufre cualquier movimiento antiguo dos grandes sucesos, que es el patriarcado, o sea que todos los líderes se eliminan prácticamente a las mujeres y se queda uno con los hombres, y segundo, el blanqueamiento. O sea, esos hombres los vuelven blancos, aunque no lo fuesen, ¿no? Como Morelos o Hidalgo. Entonces, Morelos y Benito Juárez cada vez se ponen más guapos en los billetes, ¿no? Sí, me imagino que sí, que de hecho estamos viendo con Morelos, que era africano, gordito. Era de descendencia africana. Tiene ascendencia africana y aparte era gordito, y tú ves las fotos, está bien fajado. Pero ahí se ve que está fajado, o sea, genuinamente sí. Pones una foto aquí, porque hay fotos de Benito Juárez, aquí. Sí, ahí está apareciendo Don Benito y de Morelos Juárez. Que no sé si se saben esa. Había un comediante en la época como de los 70s, 80s, el Loco Valdés. El Loco Valdés fue quitado de cadena nacional, tenía un programa muy importante, porque se le ocurre decir en teleabierta Bomberito Juárez y Manguerita Maza. Ay, por eso lo quitaron. Lo quitaron. Bueno, sí. Habría que ver que él estaba trabajando en ese entonces para Televisa. Así es. Sí. Órale, pues muy patrióticos supuestamente, ¿no? Los de Televisa. Pero sí, entonces surge esto, ¿no? Yo creo que los dos grandes movimientos siempre sufren, el patriarcado y el blanqueamiento. Bueno, entonces en algún momento surge esta idea de vamos a darle un rol a todas estas personas que no han tenido una voz dentro de estos grandes movimientos. Unos, por supuesto, es como el que tú mencionabas, la Güera Rodríguez, también Leona Vicario, eso es un poquito más actual, de cómo financian sobre todo, ¿no? Económicamente cómo ayudan, pero
antes de todo esto estaban pues la gente que murió directamente, ¿no? O sea, ahí son muchos los relatos de cómo estos héroes de independencia bajaban del monte con un montón de gente y pues como lo dice, nos contaba ayer nuestro amigo Toño, hay una obra de mini teatro en Puebla en la cual te cuentan eso. O sea, cómo la gente de Puebla baja y te dice, es que ellos son los hombres que se llevaron el reconocimiento y nosotros nos llevamos los cadáveres. O sea, nosotros nos llevamos a los muertos, nunca se les reconoció. Pues justo la imagen que nace para darle un puesto a los mineros dentro de la independencia es el pípila. Y nace este mito o leyenda en la cual, pues, ya saben, ¿es en Granaditas? ¿Sí es en Granaditas? Es que siempre le decía la albóndiga de Granaditas. La albóndiga. No, bueno, ¿no es ahí donde los cuelgan? ¿Qué? Cuando les cortan la cabeza. A ellos también, me parece. No sé. ¿A quién? ¿A Hidalgo y todos ellos? ¿O a quién? Ahorita verificamos esa información. Pero el pípila sí es ahí. O sea, lo del pípila sucede ahí. Y es donde, pues ya saben que para que no entrasen las personas, echaban brea caliente para que, pues literalmente no pudieran pasar. Entonces ahí se ocurre que un minero se pone, en este caso el pípila, pone la piedra y logra darle chance a que los pasen. Que de hecho está ahí un nombre. O sea, literalmente tenemos un nombre del pípila que aquí se nombra como Juan José de los Reyes Martínez. Y él es el que en la puerta de la Alhóndiga de Granaditas pues hace esto, ¿no? Sin embargo, pues es un mito, pero ¿hasta dónde está el mito? Esa práctica de ponerse piedras para evitar que cayese la brea de arriba era algo que se hizo durante la Guerra de Independencia y era mucho más común en otras guerras europeas. Entonces, ¿de qué pasó? Pasó. ¿De que fue una persona en específico? Pues no, fueron muchos mineros los que hicieron eso. De hecho, sobre eso... ¿Ya terminaste? Sí. De hecho, sobre eso, es que es lo que dices, tenemos muchos nombres, ¿no? Claro. de los padres de la patria, sí. De los héroes sí. Mexicanos, pero realmente son muchísimos más quienes fueron héroes en esta guerra de independencia, o sea, muchísima gente, mujeres, niños, indígenas, o sea, fue gran cantidad de historias que hay que no conocemos, ¿no? De las que no se habla. Y esa que dices del pípila, a lo mejor exactamente no fue esa anécdota, pero de que hubo iguales y de que hubo mucha gente capaz que sí hizo ese tipo de hazañas, las hubo definitivamente, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar sobre una que podría decirse también que es un mito, pero no todo es un mito, está documentado. Pero es en el sitio de Guajuapan de Hidalgo, que se dice que, Guajuapan de León, en el estado de Oaxaca. Se dice que fue el sitio más largo de toda la guerra de independencia. Duró 111 días este sitio. Entonces tenían sitiada la ciudad los españoles y aquí estaba los insurgentes adentro, ¿no? Entonces se dice que en esta batalla participó un indígena, un indio, no se dice de manera despectiva, sí, no. Lamentablemente tenemos esa connotación, ¿no? de que lo usan, ¿no? Las personas, pero no lo es así. Es un indio del pueblo de Santiago. Bueno, indio no es. Indio es el gentilicio de la gente que viene de la India. Pero indígena sería el gentilicio para gente indígena. Bueno, es que en los documentos así lo manejaban, ¿no? Entonces, bueno, esta persona participó en esta batalla y se dice que él entraba y salía del sitio, les traía información a los que estaban adentro y entonces el mito está en que era un nahual. ¡A la madre! Se dice que él se convertía en serpiente y porque era inexplicable cómo entraba y salía si estaba sitiado y cómo le hacía, ¿no? Les traía información, evadía el cerco de la ciudad para traer información. Y otra cosa que hizo, que eso sí está documentado. Está grabado, ¿no? Que sí está documentado. Con drones, borroso. Fue que le sacó una carta para Morelos. Le llevó que Morelos estaba en Guerrero y le llevó una carta para que vinieran a ayudarlos, ¿no? Acá para romper el sitio. Entonces él fue y vino, no tenía un caballo. Entonces se dice que se convirtió en venado
para llegar hasta donde estaba Morelos y Morelos recibió el mensaje y vino y se rompió el sitio de la ciudad, de ahí de ese lugar, cuando Morelos vino ya con todos sus hombres y que ya superaron a los virreinales y ahí terminó esa batalla y ganaron los insurgentes. Pero se dice que fue gracias a esta persona, Remigio Saravia se llama, porque tiene un nombre y está documentada la hazaña. De hecho, si buscan el sitio de Guajuapan de León, Oaxaca, te menciona a él y te dice que fue un personaje. De hecho, en ese lugar está reconocido como un héroe. Sí, pues sí. Pero y ya el mito sería que era un nahual. O sea, que dicen que él era un nahual. Y para nosotros, mexicanos, pues nos dicen un nahual o casual, sí, pues sí existen los nahuales. De hecho, mi vecino es un nahual, ¿no? Ya vámonos al cerro a nahualear. Ya viene la época. Yo creo que por qué duran tanto tiempo estas historias como la de Luigi es porque tienen cierta parte historia de Luigi me gusta. Cierta parte de realidad, ¿no? O sea, sí no existió el Pípila tal cual, pero existieron personas y demás. No creo que haya existido un nahual, pero el señor de que sí se escapaba, o sea, muchas veces nos cuesta entender cómo puedes salir de un sitio si está todo cerrado, pero pues son personas que han vivido toda su vida en esos sitios, pues conocen mucho más el terreno que los que acaban de llegar. Entonces parte de ¿y cómo llegó sin un caballo? Exactamente. Pues bueno, si nos ponemos creativos, pues pudiéramos encontrar. Hay una zona, no me acuerdo en dónde es ahorita, que se comunican a kilómetros por silbidos. Y así se pasan el mensaje. De los de la modelo no vas a estar a andar hablando. Pues soy de ahí, entonces yo sé. De hecho, así se comunica Margot con nosotros. Sí, nos quedamos callados y escuchamos un silbido y ya viene Margot. Aquí va el sticker de chiflido confirmante. Exacto. Okay. Sí, es que así como el Pípila y como hay varios. Hay un conocido, el soldado Cureña, que se dice que en una batalla igual tenían nada más un cañón y que no tenía, la cureña es como la carretita en el que empujan el cañón, entonces que no tenía, y que ese soldado que era un jovencito y se ofrece para que a él le pongan encima el cañón y que él se va a poner en 4 y va a correr hacia donde tengan que llevar el cañón. Le dicen, no, o sea, ¿cómo crees? No, pero pues sí, lo voy a hacer, estoy dispuesto. Y lo hace. Ya, o sea, y en ese tipo de anécdotas que tú dices, sí existió gente que hizo todo eso. Igual que cuando López Rayón iba no sé a qué ciudad y llegó como una posada y la señora le dice, yo sé que Callejas, que era el comandante ahí de los virreinales, lo va a venir a seguir. Y sé que va a pasar por aquí y que va a dormir aquí. Entonces, quiero pedirle que me deje 2 cajas de explosivos. Y yo voy a volar la posada, aunque yo esté aquí. O sea, aunque ella se muriera, pero iba a matar a Callejas. Wow. Pero pues Rayón le dice, no, o sea, no haga eso. O sea, no le dio los explosivos y no le permitió, pero ese tipo de sí, no, o sea, creo hazañas, que la cantidad de historias que se generan ahí fueron por gente que sí lo hizo, y no dudo que a muchos otros soldados como Cureña, varios otros hayan hecho exactamente lo mismo, ¿no? Y también me gusta esta parte en que explica así la razón de cuando en Harry Potter te dicen pero ¿por qué los magos no hacían cosas en la vida real? Y aquí es como de los nahuales, no sé por qué, con la serpiente me vino a la mente era un animago. Bueno, también se tiene ya en toda esta creación del universo de Harry Potter que el castillo de Chapultepec era la sede de escuela de los magos mexicanos. ¡Órale! Mira, entonces sí debieron haber ayudado en la independencia. Las casas tendrían que ser un ajolote. Un venado, el venado mexicano. Un tlacuache, puede ser un venado. El lobo mexicano. Un nahual. Un xoloscuincle. Bueno, un nahual vendría a ser un animago. Los nahuales son una habilidad. Sí.
Órale, pues qué bueno. Todo un universo existe. Sí, pues de hecho lo lograron hacer cuando empezaron a hacer estas películas de animales fantásticos, pero desafortunadamente pues ya saben, siempre los problemas con los actores y todos estos chismes que hubo asociados tanto a J.K. Rowling como a los Johnny actores Depp, Johnny Depp y el otro, el Flash, siempre se me olvida el nombre. Ezra Miller. Los tres hicieron de las suyas y pues tiraron la franquicia. Sí, totalmente. Qué lástima. Bueno, ya nada más para terminar y recordando lo que decías de los nombres de las calles y eso, ¿no? Que es curioso enterarse, descubres por qué tu colonia se llama. Hay otro sitio que fue igual muy importante en la Guerra de Independencia, que fue el de Cuautla. Hoy Cuautla, Morelos, por Morelos. Y ahí Calleja llegó a decir que si no atrapó a Morelos fue por culpa de las prostitutas, o sea, de las mujeres, porque las mujeres de ahí del lugar, para conseguir información y llevársela a los insurgentes, daban servicios sexuales a los virreinales para escuchar, para sacarles información. Entonces al final Calleja, que era ahí el comandante, le echa la culpa, ¿no?, a ellas, que por eso no pudieron atrapar ahí a Morelos. Y bueno, por ese sitio que fue otro que también duró muchísimo tiempo, más de 70 días que estuvieron ahí sitiados los insurgentes, en Cuautla, Morelos, hoy en día tiene calles con nombre: la calle del Abrigo, la calle del Temor, la calle de las víctimas de Calleja, la calle del Niño Artillero, que esa es otra anécdota, la calle Proclama de Morelos, y así bien curioso, un montón de calles con distintas anécdotas y acontecimientos del sitio en Cuautla. Órale, qué padre, muy interesante. Que de hecho sí, ¿qué ciudades o municipios ustedes conocen con nombres así? Yo, Cuautla, Morelos, y Coscomatepec de Bravo. ¿Qué otra conocen? Pues yo no sé, pero yo me ha gustado que aquí en Orizaba, pues aquí es orientes, nortes, ponientes, etcétera y demás, pero si ustedes van al centro, abajo del poniente, oriente y demás, ¿sí?, hay un cuadrito donde dice cómo se llamaba esa calle antes y trae una mini historia por qué se llamaba así. Ah, sí, yo creí que eran nuevos nombres, no sabía que eran los antiguos. No eran, por eso nada más están en el centro, porque pues sí, los históricos. Nos expandimos y ya fue que cambiamos a esa. El Mendoza sí tiene bastantes, de hecho el Parque es Hidalgo. Rafael Delgado, el Parque Hidalgo, la calle Madero, Santos Degollado, sí tenemos Juárez. La Raya no es tan independentista. Es revolucionario. La Raya ya es de más para acá de la historia. Y directamente Rafael Delgado no es nada ni independiente revolucionario. Solo fue un escritor de por acá. Pero son personajes que están puestos en las aquí, calles. ¿Qué sería Colón, Cristóbal Colón y Francisco Madero? Madero también. Solamente, ¿no? Pero son también los únicos dos que se. No, de hecho, solo uno es del Porfiriato y Colón del descubrimiento, el segundo descubrimiento de América. Bueno, también eso de las calles de norte, sur y no sé qué. Para acá tampoco aplica, porque ya también empiezan a tener, pasando la Cricri, ¿sí?, hacia Mariano Escobedo, ya tienen otros nombres. Mira. No nombres sabía. De personajes. Sí, norte y sur es más hacia el norte y el sur. Pero justo, o sea, retomamos el tema de los personajes olvidados, y que pues ahora sí la historia, quienes la difunden, pues han sido los hombres, ¿no? Pero también, aparte la Güera Rodríguez es un personaje súper importante que han dejado de lado, pero tenemos también a Gertrudis Bocanegra, que estaba encargada de redes de comunicación, era conspiradora. Tenemos a la capitana, que era Manuela Medina, y ella sí luchó en el frente, de hecho estuvo, si no mal recuerdo, en el ejército de Morelos. O sea, ella fue, ¿cómo se les llaman esto? Guerrillera, sí. Y bueno, las Adelitas. Bueno, pero ese es revolucionario. Pero aún así, me imagino que en esa época, pues también, ¿no? Las mujeres indígenas seguían a sus maridos porque quién les daba de comer, ¿no? Sí, hay una anécdota, es algo escatológica, pero dicen que los cañones, cuando los disparaban entre uno y otro, pues se tenían que enfriar y les echaban agua, o sea, ellos siempre tenían que andar trayendo agua porque si no, pues le ponían la pólvora y prendía, entonces tenían que enfriarlos.
pero en una de estas batallas, como mencionamos, las mujeres ahí andaban, ¿no? Entonces se acaba el agua. ¿Y qué hacen? Pues que a una mujer se le ocurre orinar en una cubeta y pasarle a todas las mujeres que orinen en cubetas y les pasan a los artilleros para que enfríen con orines los cañones. No manches, no, es que todo lo que en las guerras en general se las arreglan. Sí, el ingenio humano sale a florecer. Y otro de los que menciona Lilo, yo agregaría, porque me tocó, fue mi primaria, la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Ah, sí lo mencioné. ¿Sí lo mencionaste, Josefa Ortiz de Domínguez? Sí, de las primeras. Sí, bueno, pues también el rol de Josefa Ortiz de Domínguez. Leonora Vicario. Leona Vicario. Leona Vicario era esposa de Andrés Quintana Roo, el que redactó Los Sentimientos de la Nación. Y por el cual se llama Quintana Roo. Sí. Y bueno, ¿qué les parece si ahora, además de que ya dimos estos datos de independencia, que a lo mejor a lo largo del podcast se nos vayan ocurriendo más y los vamos mencionando, arrancamos con la presentación de los libros que traemos, que tienen todos una misma temática, que es escritora o escritor mexicanos, ¿no? No necesariamente que el libro hable sobre México, aunque creo que la mayoría de todos los libros que traemos, algunos tocan muy el tema de México directo. ¿Quién se arranca? ¿Quién quiere hablar primero de su libro? ¿Por orden cronológico? A ver. Entonces, el de Lucero es el último, me cae, ¿no? No. A ver, ¿cuál es el tuyo? No, Margot es más Margot moderno. es el último. Margot es el último, penúltimo. El mío es como de los 70s, 80s. Sí, como 70s. Entonces creo que yo soy el primero. Creo que tú empiezas. Creo que yo soy el primero. Dale. Ajá. Sí, literalmente sí. Es de 1900, no me acuerdo cuál, 1950 y tantos. Bueno, yo soy del tiempo de la Revolución. No, pero la escribiste. Bueno, si nos vamos a ese, el mío es de la independencia. Bueno, este habla sobre Cristóbal Colón. Bueno, es un libro. Entonces, es uno nada más. Ya empezamos con limitar. Bueno, entonces yo les voy a empezar a hablar sobre este libro de aquí, que es de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Uy, ese señor. El funado. Sí, en efecto, creo que justamente con Octavio Paz va a pasar este rol de que como escritor, definitivamente, como persona, es una persona reprobable y la mayoría de las cosas que hizo estuvo muy mal. Pero como escritor me parece rescatable El laberinto de la soledad, que es lo que yo he leído de él. Su poesía ya la he leído, específicamente hay un poemario que tiene la V que se llama como Poesía, pan para los elegidos. No me gustó, la poesía de Octavio Paz no, como que no coincidí. Sí habla mucho Octavio Paz desde un privilegio y se nota. Y bueno, ahora sí, vámonos directamente con El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es un compendio de ensayos que hace este señor Octavio Paz y que es prácticamente lo que le da la fama como escritor, porque son 11 ensayos, me parece, o un poquito más, en donde agarra una temática mexicana. Agarra sobre la muerte, sobre los pachucos, sobre la independencia, sobre la revolución. Agarra un montón de temáticas. Yo específicamente les voy a recomendar uno y les voy a decir cuál no recomiendo y quiero saber su opinión. ¿Cuál es el que yo más recomiendo? Obviamente, El laberinto de la soledad, que es prácticamente el que le da nombre a este libro. Es un gran análisis no únicamente de México, sino de todos los países latinoamericanos, que al sufrir esto de los identifican como pueblos originarios, o sea, quiénes eran los indígenas que habitaban esa tierra, y son conquistados, algunos eliminados, otros pues criollizados, y después de esto viene una revolución, tipo de, bueno, ya nos conquistaron y ahora nosotros nos salimos de esa conquista. Pues lo que termina pasando es que tenemos un pueblo el cual ha sufrido 2 o 3 reformas, tal cual, ¿no? O sea, pasamos de lo indígena a la conquista y pasamos de la conquista a la revolución. Y esto le genera una identidad prácticamente a todos los pueblos latinoamericanos de soledad. ¿Por qué soledad? Porque todas las nuevas sociedades tienen un recuerdo muy violento de la anterior. O sea, siempre hay alguien que puede decir, sí, la independencia estuvo muy bien y aquí estamos gracias a ellos. Y siempre hay un comentario que puede ser de sí, pero yo que viví la independencia, hubo mucha muerte. Y los héroes de la independencia también fueron muy violentos, ¿no? Y arrasaron los pueblos y violaron personas. Pero es que con los españoles era lo mismo y también había mucha violencia, ¿no? Y después lo mismo con la revolución. Esto no es solo de México, sino casi todos los pueblos latinoamericanos. Entonces se genera este sentimiento como de que falsa identidad, ¿no? O sea, como de no realmente sentirte de acuerdo ni con tus héroes ni con tus villanos, ¿no? Con los que te estaban subyugando. Y eso lo cual Octavio Paz dice que los mexicanos vivimos en algo llamado el laberinto de la soledad. Y tiene sentido porque como México somos un país muy reciente.
Si nos comparamos en tiempos, años con otros países, realmente México después de la revolución pues son apenas 200, 300 años, ¿no? Mientras que hay países que tienen de historia 500, 900 o más de 1000 años, ¿no? Somos niños. Somos unos niños prácticamente y por lo tanto estamos en una etapa que hasta él mismo lo menciona, de adolescencia. O sea, estamos literalmente buscando nuestra identidad y sufriendo con saber realmente en dónde estamos. Y bueno, yo lo recomiendo mucho como ensayo, no por México, sino porque creo que cualquier latinoamericano representa muy bien lo que se vivía. Fíjate qué curioso el discurso que da Gabriel García Márquez en el 82 cuando gana el Nobel. Ajá. Se llama la soledad en América Latina. Ah, mira, pues yo creo que sí, ha de haber tenido ahí una relevancia con Octavio Paz, algo por el estilo. Que hay que aclarar que Octavio Paz nunca fue muy amigo de este grupo del boom latinoamericano. O sea, García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar. Octavio Paz siempre estuvo del lado, y esto sí lo quiero aclarar. Octavio Paz, a diferencia de los del boom latinoamericano, que muchos son gente que sí viene del pueblo, como García Márquez y Julio Cortázar, él sí es desde el inicio un privilegiado. O sea, Octavio Paz siempre fue una persona de mucho dinero, siempre su familia fue de mucho dinero, y de hecho hay un muy buen chisme con respecto a que después de que pasa todo esto con Elena Garro, él, una de sus parejas es directamente hija o sobrina de uno de los jueces del premio Nobel del premio Nobel de literatura. O sea, hay chisme de cómo ganó el premio Nobel y también la influencia del PRI para que ganara el premio Nobel. Está interesante, ¿no? Y bueno, ¿cuál no les recomiendo? ¿Cuál ensayo yo dije, no me gustó? Yo le estaba creo que diciendo a Margot antes de comenzar el podcast que digo, para mí este libro es un 80% genialidad. O sea, son ensayos muy buenos, filosóficos. Aquí no se ve la ficción de Octavio Paz. Nunca he leído una novela de él, no sé si escribió, pero aquí es puro ensayo filosófico. El otro 20% para mí es tan terrible y tan malo que casi que me llega a decir casi que echa a perder el libro. Pero pues no, o sea, pues es un 80% muy bueno, lo admito. ¿Cuál ensayo yo no recomiendo? El de los pachucos. El ensayo de los pachucos habla de un mexicano, como siempre nos han pintado los mexicanos, flojos, un mexicano que no trabaja, un mexicano mentiroso, un mexicano que tiene envidias a otro mexicano, el del cangrejo, la historia del cangrejo, ¿no? Cuando uno quiere salir, siempre te jalan, siempre que vas para adelante, 2 pasos para atrás. O sea, el ensayo del pachuco es esa historia que ya siempre nos han contado y a mi parecer es ficticia. O sea, yo realmente siento que esa historia es ficticia. Ayer lo estábamos platicando en Filos y nos lo decía Toño, ¿no? De que uno de sus primos que vive en Estados Unidos, que le decía, es que aquí a los que contratan son a los mexicanos, porque tienen idea de que trabajamos muy bien. No contratan cubanos, no contratan haitianos, contratan mexicanos porque saben que a México lo representa el buen trabajo. Pero aquí en México, en nuestro país, sí se cuenta la historia, no, el mexicano es mal hecho, es flojo, tenemos la imagen, ¿no? Del Aragán, o sea, sentado en un nopal con el sombrero acostado. Y no, a mí borracho durmiendo. Eso se me hace una historia ficticia. Creo que Octavio Paz la creen bastante porque Octavio Paz estaba en una burbuja económica muy separada de la realidad mexicana. Y sí creo que él tenía la idea de que los pachucos, o sea, que es un pachuco, la gente que se va a los Estados Unidos y después regresa o se queda allá mismo y genera toda esta identidad medio gringo, medio mexicano. Y él empieza a decir que esos son mexicanos así, o sea, mexicanos que ya han aprendido a vivir a la malhechura, a la flojera y al no tener identidad. O sea, que ni son mexicanos ni son estadounidenses, son un intermedio pachuco. Y o sea, yo la verdad, él no dice si está bien o mal, solo describe una situación, pero a mí me parece la describe mal. O sea, yo no creo que los pachucos sean eso en específico. ¿Crees entonces que Octavio Paz apoyaría el discurso de el pobre es pobre porque quiere? Sí, totalmente. Lo siento que lo apoya totalmente. Y así, yo jamás he leído al señor Zunzunegui, jamás lo he leído, por eso no puedo hablar bien o mal de él. Solamente he visto una conferencia de él, una sola conferencia de él. Y esa conferencia es literalmente el laberinto de la soledad. O sea, es literalmente varios ensayitos de Octavio Paz están ahí. Sí, a mí me impresionó cuando yo leí primero Zunzunegui, o lo escuché más bien. Ajá. Y cuando leí el laberinto de la soledad, no leí todos los ensayos, pero leí algunos. Sí. Yo dije, es aquí, o sea, es lo mismo. Zunzunegui está hablando del discurso de Octavio Paz, en realidad, nada más porque, pues, es más actual, tal vez, ¿no? Lo está actualizando y yo no sé si las personas que lo escuchan a él y lo leen a él han leído el laberinto de la soledad. Bueno, que ahí podemos ver que
bueno, es que ya hoy en día no puedes hablar como de ideas nuevas, exactamente. Sí. Todos tenemos una influencia, claro, porque ya hay muchas cosas que han sido escritas, ¿no? Y estamos hechos de nuestras propias lecturas. Entonces, eso pues nos hace como, pues, no tener ideas nuevas, pero sí interpretarlas como debe de ser, ¿no? O sea, bajo nuestro criterio. Sí, o sea, siempre la historia que ya se había contado, que Borges siempre lo ha dicho, no contamos una historia, sino siempre contamos la misma historia varias veces. Pero aquí sí quiero hacer un hincapié. Hay algo dentro de los ensayos de Octavio Paz que a mí parecer lo diferencia con la pequeña conferencia que vi de Sun Tzu. No digo que así sea todo lo que él diga, ¿verdad? Octavio Paz sí habla sobre un México un poquito, a mi parecer, en su burbuja, pero no comete el siguiente error. Él sí dice, los héroes de la patria y los héroes de la Revolución Mexicana, sí, todos fueron unos salvajes, sí, todos tenían intenciones distintas, o sea, no es como hoy en día pensamos, como ahorita mencionaba Lilo, el de algunos no querían independencia de la corona, o sea, solo querían aquí establecer un nuevo imperio, pero no dice que los ricos o los pobres hayan tenido una diferenciación. Dicen, los dos eran igual de salvajes y los dos igual estaban buscando lo mismo. Yo en la conferencia que no me gustó tanto de Zunzunegui es que sí hace mucho hincapié y empieza a decir no, es que los héroes de la patria eran unos salvajes. Pero ¿quiénes sí eran los que estaban bien? Leona Vicario, por ejemplo. No, pues sí, claro, porque era una mujer y todo. Pero empieza a darle más hincapié a esta parte de que tenía poder económico. Y sí, obviamente el poder económico financia la independencia y la revolución. Pero no hay que olvidar que, pues para mí, ¿quién es más héroe? ¿Los que pudieron financiar económicamente o los que murieron en la batalla? Para mí son iguales, o sea, los dos tuvieron un muy buen rol. No se me hace correcto decir no, sin el poder económico ellos no hubieran hecho nada, porque a mí también es como, pero sin gente armada, los ricos pues no hubieran tenido a quien financiar, ¿no? Solamente creo que esa es una diferencia muy importante que a mi parecer hace a Zunzunegui un escritor bueno, pero a Octavio Paz lo hace ser pues un contendiente a ganar un premio Nobel de Literatura. Mira, con Zunzunegui pasa algo muy importante. Hay algunas lectoras del Cleo que son fieles seguidoras de Zunzunegui y yo empecé a leerlo porque pues llegaban a predicarte, ¿no? La palabra de nuestro señor Zunzunegui. Esperamos verlas en comentarios, por favor. Manifiéstense. Y bueno, pero tenemos unas amistades, no voy a decir nombres porque se puede prestar ahí a malinterpretación. Exactamente. Pero son historiadores. Entonces, dentro del ramo de los historiadores, Zunzunegui está muy mal visto, porque Zunzunegui como tal no es un historiador, no tiene la formación de un historiador. Él es mercadólogo, si no mal recuerdo, y tiene una maestría con relación a temas históricos, pero no es historiador como tal. Y si recuerdan cuando platicamos con Beca en el podcast pasado, justo nos mencionaba, ¿no?, que había que tener mucho cuidado con la información que leemos en las novelas históricas. Exacto. Porque pues como tal no trae hechos, a lo mejor y hay algún documentito que lo llega a mencionar, pero para ser historiador tienes que verificar que efectivamente haya pasado, y esas son mis reservas con Zunzunegui, que de hecho yo ahí nada más para aclarar, este libro yo sí lo recomiendo mucho, esta edición de aquí, que es el del Fondo de Cultura Económica, es justamente el que yo leí, pues está nuevo, como verán, está sellado. Porque trae la continuación. Trae la continuación, que es una entrevista que le vuelven a hacer a Octavio Paz cuando ya El laberinto de la soledad se vuelve un exitazo, y se llama Postdata, vuelta a El laberinto de la soledad. Está muy bueno porque creo que le pasa el fenómeno de Aldous Huxley, que es, ya vi lo que se volvió un mundo feliz y ahora yo voy a decir en qué me equivoqué. O sea, como ya pasó y ya vi esto que dije que iba a suceder así, pues no pasó, ¿no? Lo mismo, en Vuelta a un laberinto de la soledad, creo que el Octavio Paz dice, ¿saben qué? Como que sí mete un poco palanca y dice, como que aquí sí me equivoqué un poco. Sí es cierto que el mexicano no tiene... Sí, o sea, estaba como yo muy metido en esto. El mexicano sí no tiene identidad, pero no significa que nunca la vaya a encontrar. Y a mí me parece esta la conclusión perfecta. Dice que para que el mexicano algún día encuentre su identidad, tiene que salir del laberinto de la soledad. Y para mí eso era lo que justo ese era el final que le faltaba a este maldito libro, porque lo terminas de leer y te quedas con cara de entonces estoy condenado a la muerte, ¿no? O sea, el laberinto no tiene salida. Estoy en una vida super culera y no voy a salir jamás de aquí.
punto. Yo dije, no, pues terminó muy mal, o sea, no sé, como que muy triste, ¿no? Pesimista. Y la vuelta, el postdata, pues deja un poquito como que sí hay esperanza. Una esperanza. Me gustó, porque creo que era obvio que sí había esperanza. O sea, digo, las sociedades europeas pasaron lo mismo que nosotros y sí lograron salir adelante. Y ya. Entonces esa es mi recomendación. Octavio Paz y El laberinto de la soledad. Que les voy a contar que una vez yo metí la pata. Fui a ¿Sí? comprar un libro a la Ciudad de México. Y andábamos ahí en una librería que está enfrente de la Alameda. Y entonces yo llegué muy segura de mí misma. Ajá. Y le digo al señor que estaba atendiendo ahí: vengo a comprar el libro del laberinto de la soledad de García Márquez. Oh, te iban a dar el que dijo Lucero. El discurso de la soledad en Latinoamérica. Eso te iban a dar. Y se me quedó viendo el señor: ¿segura? Y le digo: sí. Y dice: es que creo que es de Octavio Paz. Ándele, de ese señor. Deme ese, pues es el mismo. Y yo que le dije: ¿y cómo es? Era un premio Nobel, pues. Ay. Y unas letritas, no se ha fijado. Estamos del mismo lado del charco. Y pues, ¿qué les parece? ¿Quién que por continuidad va al hilo? Vale. ¿No? A ver, ok. Bueno, ya saben, yo siempre les he dicho que soy muy chismosa. Me gustan los libros de chismes. Pero nuestra querida Beca ya nos dijo que si los personajes están muertos, entonces eres historiador. Entonces, soy historiadora como Zunzunegui. Y este libro que yo les traigo se llama Minotauromaquia y está escrito por Tita Valencia. Este libro ganó el premio Javier Villaurrutia en 1976. Y justamente nos va contando la historia de Tita Valencia y el romance que tuvo con... se me fue el nombre de este señor, Juan José Arreola. Y hace rato lo repetí varias veces. Pero este libro pues fue muy aclamado, fue muy aplaudido, pero después de eso, como Juan José Arreola tenía una posición muy importante dentro de los intelectuales de México, borra a Tita Valencia por completo de la historia de la literatura, a pesar de que era muy... sí, la verdad. Mira, ese señor que presentaste y Juan José Arreola eran hechos con la misma tijerita. Y bueno, Juan José Arreola no solo, esto ya está fuera de este libro, pero Juan José Arreola no solo se metió con Tita Valencia, sino que también tuvo por ahí sus que veres con Elena Poniatowska. ¿Ah, sí? Sí, claro. Órale. No, pero... lo peor del caso era que eran sus alumnas. Eso yo creo que es lo reprobable y la razón por las cuales tenemos que leer esto, y sobre todo las juventudes, no los adolescentes, pero sí las juventudes, tienen que leer este tipo de literatura para identificar esas situaciones. Porque este señor Juan José Arreola tenía una situación, una posición de poder con respecto a sus estudiantes, sí, y esa era la forma en la que las envolvía. Y bueno, Tita Valencia aquí narra toda la crónica de todo lo que pasó, porque incluso se llegan a casar. Y pues ya después de esto vemos ya toda esta, pues este desprecio de la comunidad intelectual hacia Tita Valencia, lo manejan, al igual que les comenté en su momento sobre la segunda mujer de... Diego Rivera, ¿no? Lupe Marín. Ajá, Lupe Marín. Lupe Marín también es tachada de loca, le hacen esto del gaslighting, ¿no? Que hoy en día le dicen el gaslighting y dicen: no es cierto, eso no pasó. O sea, está muy bonita tu historia, pero no es cierto. Y lo mismo le pasa a Tita Valencia. Entonces, a Elena Poniatowska en su momento hay un libro. El amante polaco. En El amante polaco, Elena Poniatowska narra, o sea, es una ficción, pero en realidad ella narra sobre eso que pasó con él porque era su profesor. Y su primer hijo de Elena Poniatowska es producto de esa relación. Y se tiene ella que exiliar por el qué dirán. O sea, en lugar de que este viejo lo metieran al bote por andarse metiendo con jovencitas, no, la que tiene que salir huyendo es ella por el qué dirán.
Y bueno, yo se los recomiendo mucho. Es una recomendación que saqué de Nena Monstruo. Y la verdad es que la colección de Vindictas de la UNAM está recuperando todas estas historias, no solo mexicanas, sino también de toda Latinoamérica, y las está trayendo de vuelta. Está Cuarto de Desechos, está No todos los ángeles son buenos, algo así se llama el título. De ahí es la que nos contaste de Lupe Marín. Sí, también, de esta colección. Sí. Justamente. Sí, también hay unas cartas de Rosario Castellanos. Mira. Esa era mi queja con la colección, porque todavía no recuperan la autobiografía de Ángela. ¿Cómo se llama? Ángela Aguilar. Ángela Aguilar. Beloff. Ángela Beloff, ajá. Okay, que a mí lo que me parece loquísimo. Angelina Beloff. Angelina. A mí lo que me parece loquísimo es cómo en ese entonces había un círculo, ¿no? De gente que era de que si fulanito tacha o pone en la lista negra a tal mujer, todos nos ponemos de acuerdo para hablar mal de ella o desprestigiarla. Y no solo en la literatura, en la pintura también. Sí, en todos lados. Tenemos a María Izquierdo, que tenía un proyecto súper importante para hacer murales dentro de instituciones públicas, y fue bloqueada por Siqueiros, por Diego Rivera. Y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo el último. El que no es tan famoso. La triada de la muerte, les conozco yo. Pues el maldito patriarcado era lo que hacía con las mujeres. Y ese que está diciendo colección de Vindictas está hermosa, está muy bonita, sí. La queremos yo quiero aclarar el video de eso que está diciendo Lilo. Justo a la que bloquean es porque ese mural se lo terminan dando a Siqueiros. Sí, por eso la bloquean. No, es terrible, Entonces, recomendación, Minotauromaquia de Tita Valencia. Trae una introducción de Claudia Domingo, y pues creo que como mujeres tenemos que recuperar a nuestras escritoras mexicanas. Totalmente de acuerdo. Sí. Perfecto. Y pues en tiempo es Octavio Paz, Tita Marín. No, Tita Valencia. Tita Valencia. Sí, no fue ella antes, ahorita que estaba narrando. Lupe Marín dijo otra. Sí. Lupe Marín. Y pues en tiempo nos avanzamos a ¿quién? ¿Cristina Rivera Garza? Sí. Oh my God. Yo les traigo. No, y la edición más chida, Sí. A la mejor escritora mexicana. ¿De la actualidad o de toda la vida? Para mí, la mejor. Pero de toda la historia. Ahorita se van a agarrar a sombrerazos. Viva, contemporánea. Sí, yo también tengo otros datos. La mejor escritora mexicana que existe actualmente. Sí, real. Hay tiro, señores. A ese nivel. Y bueno, Nadie me verá llorar. Yo creo que ya es un clásico de la literatura contemporánea. Sí. Es una novela publicada en 1999. Es una novela con la que Cristina Rivera Garza tardó 5 años en escribirla. Se puede decir que es una novela histórica porque está bien documentada. Okay. Aquí tiene información que Cristina, de una investigación que Cristina hizo sobre la Castañeda para su doctorado. Okay. Entonces, bueno, les voy a contar. La Castañeda era este manicomio que fue hecho por Porfirio Díaz. Exacto. Para pues almacenar a todas estas personas con enfermedades mentales. Bueno, para allá vamos sobre todo mujeres que incomodaban. Para allá vamos a ir ahorita, les voy a contar. Bueno, les voy a decir de qué va esta historia, ¿no? Esta novela es una novela hermosa. No sé si alguien de ustedes ya la leyó y si no, por favor, háganlo. No, la tengo pendiente. Es de mis novelas favoritas. La he regalado varias veces. Porque quiero que todo mundo la lea. Regálamela, Lucero, por favor. Sí, en tu próximo cumpleaños. Porque fue mi regalo de. No, tú me lo vendiste. Sí, por eso no me lo regalen en mi cumpleaños. Porque ya la tengo, pero. Sí, yo llevo 2 lecturas y sí la leería otra vez. De hecho, esta no está marcada porque la leí para marcarla y regalarla marcada. Pero sí tiene, ¿no? Ahí tiene marcas. Sí, pero esta es de ahorita. Pero acá no lo he leído. Esta edición no la he leído porque mi edición donde la leí le puse muchas anotaciones para regalarla anotada. ¿A quién? A una persona, tú sabes quién eres.
No, no es cierto. No, se le ha regalado a muchas personas esta novela. Y bueno, estaba cerrada. Y bueno, es una novela estéticamente asombrosa, muy bella, y les voy a decir de qué va. La primicia de la novela va de un fotógrafo que se llama Joaquín Buitrago. Así empieza, que él va a tomar una foto. Él es fotógrafo de La Castañeda, que es un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. Como decía Lilo, este hospital lo hizo como símbolo de la modernidad del porfiriato. Construye este hospital Porfirio Díaz y lo inaugura en 1910 en el marco de las fiestas de la Independencia. Okay. Bueno, empieza en este escenario. La novela está este fotógrafo y va a fotografiar a una mujer. Él toma fotografías de los pacientes del hospital. Entonces va a fotografiar a una mujer y la mujer en ese momento le pregunta, ¿cómo se convierte uno en fotógrafo de locos? Entonces en ese momento él tiene como que un flashazo de un recuerdo que alguna vez una mujer ya le preguntó en el pasado, ¿cómo se convierte uno en un fotógrafo de putas? Okay. Y de ahí parte la historia, porque él se da cuenta de que es la misma mujer y se obsesiona por empezar a construir su historia. ¿Cómo llegó esta mujer al manicomio? ¿Qué fue lo que pasó, no? Y ya entonces empieza ahí que él trata de conseguir el expediente con el doctor, vienen las conversaciones con este médico. Esto le estoy hablando del presente, que es el 1920, okay, que es pues el México después de la Revolución. Trae unas descripciones, de verdad, lo que a mí me gusta mucho de esta novela es que las descripciones te traen unas imágenes, o sea, en verdad tienes en tu cabeza al leerlo las imágenes de la Ciudad de México, las calles, las casas, cómo era en ese tiempo, ¿no? Y bueno, de ahí se regresa. Aclarar que la novela no tiene un hilo narrativo, o sea, no hay una secuencia, no es así como que digas que ya la agarras rápido, hay que meterle atención, sí. Porque tiene saltos en el tiempo y no de capítulo a capítulo, no, hasta de un párrafo a otro. Ay, esos a mí me gustan. A mí también. Sí. Porque nos va a empezar entonces a contar va de recuerdos, vale de la investigación, y entonces se va a la historia de la protagonista, que es Modesta Burgos. Aquí un detalle, en la edición anterior, esta es una nueva edición, sí, ya 25 años después. En la edición anterior la protagonista se llamaba Matilda Burgos. Y en esta edición ya tiene el nombre real, porque Modesta, sí, Burgos es una persona real que estuvo en La Castañeda. Aquí Cristina Rivera Garza, cuando va a escribir este libro, hace una investigación en el Archivo General de la Nación, y luego de ahí se va al archivo de la Secretaría de Salud. Pero esta es una investigación no como ahora, ¿no? No había internet, no había las facilidades que ahora, ¿no? Ella se va a hojear los expedientes, a tenerlos en sus manos, y es un gran trabajo de investigación el que ella hace, ¿no? Para escribir esta novela. Bueno, entonces de ahí se va a ir a contarnos desde la infancia de la protagonista. Ella era de Papantla, Veracruz. Mira. Y ya pues nos cuenta cómo fue que salió de su comunidad y que se fue a la Ciudad de México. Un tío se la lleva a la Ciudad de México y obviamente como se va de niña, pues ya se regresó en el tiempo y ya estamos hablando de una Ciudad de México donde está el porfiriato, donde empieza todos esos cambios, el progreso, y cómo es ese México también lo estamos viendo aquí, porque su tío es un médico, Marcos Burgos, que se la lleva, y él
casi como que quiere hacer un experimento social con ella, diciendo que si le inculca las buenas costumbres, la disciplina, la higiene, la urbanidad, que él va a hacer a lograr algo bueno con esta niña, pues que viene del campo, que a lo mejor no tiene educación y bueno, se la lleva, ella crece ahí en Ciudad de México. Y al mismo tiempo vamos conociendo la historia de Joaquín Buitrago, de este fotógrafo, como este es un adicto, tiene adicciones a la morfina y otras, y es como que el artista incomprendido, ¿no? Era de familia de dinero, como que una familia venida menos, pero que tuvo en algún punto, y el típico artista incomprendido, y bueno, también te cuenta su historia de él. Ya de ahí, pues va cuando ya se va a saltar también, cuando ya Matilda ya es jovencita, al tiempo de la revolución y de los movimientos revolucionarios en la Ciudad de México. Sale otro personaje que es Diamantina Vicario, y ya de ahí se va a venir a ese episodio de la revolución que es aquí de los mártires de Río Blanco. Sí, nos narra un poco de eso. Y bueno, aquí estamos conociendo a este personaje poderoso que es Modesta Burgos, que ahí en la Castañeda pues es una mujer pobre, que dicen que era prostituta. Entonces, desde que empiezas tienes toda esa intriga, ¿no? ¿Cómo llegó a eso? Si tú si empieza diciéndote que llegó a ser educada, ¿no? Y Cristina aquí encontró cartas de ella. Entonces también era esa la interrogante, ¿cómo es que hasta sabe leer y escribir, ¿no? Sí. Cuando en ese tiempo no era accesible para las mujeres, porque pues tampoco es que haya estudiado. Pero ella le enseñó a escribir en la casa de su tío. ¿Puedes mostrar el agregado que trae esa edición? Esta edición trae que es un pequeño ensayo de Cristina, en donde nos está narrando cómo inició su investigación, y ella transcribió, o sea, ella misma llevó hojas de papel cebolla al archivo y transcribió, ella calcó la letra de Modesta, ella misma la calcó, todas esas cartas, y viene en esta edición especial, pues nos trae esas calcas, ¿no? Complemento que está padrísimo. Sí se tarda uno leyéndolo, pero pues imagínense, esa es la letra de esta mujer, ¿no? De una mujer que las escribió cuando estaba ahí en el manicomio, y de su puño y letra, y son oficios que ella escribe a los políticos, a los funcionarios del gobierno, donde está diciendo las injusticias a las que ha estado ella sometida. Es como estaban diciendo hace rato, ¿no? De Tita Valencia, de las mujeres, ellas ya son más reciente, pero eran víctimas de esa opresión del patriarcado. Sí. En el tiempo de Modesta Burgos, no solo era opresión, era estás loca y vas al manicomio. Sí, ya era porque terrible. Ya esa era la consecuencia. Porque aquí en esta novela, aparte de la secuencia, de la historia de ella, del fotógrafo, y que también viene por ahí una historia de amor, uh-huh, también, y de la revolución, bastantes temas, pero también muy importante la salud mental, porque estamos hablando de que la Castañeda es un hospital de salud mental, y en este lugar no solo había enfermos mentales, o sea, en este lugar, como decía Margot, había mujeres que por su conducta salían de la norma y ahí las metían, ¿no? Y ya, están locas. Había indigentes, criminales, gente que marginada, estaba en contra del gobierno. O sea, gente marginada, adictos, y hasta gente normal, común y corriente, que para su familia eran un estorbo o una carga. Allá hacían su solicitud de que los metieran a la Castañeda, y ahí los aceptaban, y ya luego los querían dar de alta. Ellos decían que podían pagar una mensualidad para que los siguieran teniendo ahí.
O sea, y precisamente por eso se empieza a crear estas condiciones de hacinamiento en este hospital, y ya cuando se inauguró era así como que la novedad, la modernidad y todo, pero después se volvió una Vamos a tiramisú por aquí. Después se volvió, ahora sí que se supo, ¿no? De los tratos inhumanos injustos, y las condiciones en las que tenían allá los pacientes. Hay una intervención contigo, Lucero, nada más para mencionar y que no se me olvide. Justo ahí, mientras estuve estudiando enfermería, justo una parte de lo que tuvimos que investigar fue este proceso de cómo a los manicomios, porque antes literalmente se llamaban manicomios, se les dejó de llamar manicomios para empezarles a llamar hospitales psiquiátricos, y finalmente creo que hay una actualización más moderna que son la de centros de salud, Hospital de Salud Mental. Es Hospital de Salud Mental, pero sí es importante este cambio de nombre porque en efecto a lo que se tenía como concepto de manicomio, realmente sí era gente que tú podrías considerar estables socialmente, psicológicamente, pero que realmente estaba ahí porque el gobierno los puso ahí, porque alguien literalmente decía, no, pues tu pensamiento que creas, por ejemplo, que Dios no existe, eso es un pensamiento de loco, entonces tienes que estar aquí. La opresión que hubo con los manicomios en prácticamente todos lados ha sido terrible, ¿eh? Y bueno, por eso consideraba que es importante hacer la diferenciación entre lo que se conocía como manicomio, hospital psiquiátrico y hoy en día centros de salud mental. Y ya. Sí, es bien interesante aquí la novela porque, como les digo, está documentado y sobre la Castañeda trae fichas de los pacientes. Reales. Sí, pues, sí, fichas reales. Entonces, por ejemplo, aquí trae diagnósticos. Imelda Salazar, diagnóstico, delirio religioso. Exacto. Lucrecia 10 de Guanajuato, diagnóstico, insanidad moral. No manches. O sea, y acá, por ejemplo, mire, acá viene una que dice Roma Camarena. Ya dice que de dónde era, ¿no? Casada, quehaceres domésticos, católica, empieza su ficha, ¿no? De a lo que se dedicaba. Y entonces acá empieza a contar ella que su esposo la metió ahí, y finalmente su diagnóstico es locura intermitente, violento, celosa, maníaca. Sí, o sea, ahí la llevó, y ella está narrando que su esposo tenía a otras mujeres y ella tenía excesos de nervios por esas situaciones, y van y la meten al manicomio, ¿no? Sí, bueno, y no era un caso exclusivo de México, creo que también ya lo había comentado en la serie de The Crown, cuando hablan acerca de la mamá de el príncipe Felipe, también se establece ahí que es Freud el que la mete al manicomio. ¿Sí? Y le da choques eléctricos como terapia. Entonces, bueno, en la actualidad todavía existen los choques eléctricos. ¿Como terapia? Pero obviamente es más controlado. Y para otros tipos. Y los da a alguien especializado. ¿Por qué? Porque pues el cerebro sí maneja electricidad, maneja. Bueno, los había visto para terapia física, pero no sabía que todavía te daban. No loboterapias. Sí, pero sí. Pero sí, terapias de shock. No, pues de hecho apenas, no sé si recuerdan que se quitó aquí en México, que se hizo ilegal las terapias de shocks eléctricos para conversión de gente homosexual, ¿no? De hecho empezó en España. Y ahí hay un chismito con esta Rojas Strape, algo así, Marian Rojas. Ella, su papá es el principal que crea esto de las clínicas de conversión. Entonces está interesante. O sea, a mí ella me gusta mucho, pero creo yo que dice cosas muy interesantes y sí, mucho de lo que dice es realidad. Sin embargo, creo yo que hay que identificar muy bien de dónde viene, cuál es la yo función. La verdad tengo mis reservas con esa señora. Desde que es una psiquiatra autodenominada de la mejor estirpe, porque como bien dice, viene de una familia de psiquiatras. Y que según que ella cambió todo este panorama. Tiene varios libros que la verdad son un poquito tóxicos. Yo había tenido la intención de meterme a leerlos,
pero la verdad los descargué. No soy muy fan de los libros de autoayuda porque tienden a caer en blanquismo. No, y en muchas cosas que mitos, realmente son mitos. Sí. La meritocracia. Entonces, yo creo que esto da para otro podcast con respecto a los libros de autoayuda. Sí, ya hace falta. Sí. Pero sí, con cuidadito. Bueno, el punto es Rojas. El punto es eso, ¿no? De que no hay que generalizar siempre todas las situaciones. Nada más una aclaración es hay clínicas de salud mental, pero al menos aquí en Orizaba lo que tenemos es el Hospital de Salud Mental. Sí, cierto. ¿Por qué es hospital? Porque es en conjunto, o sea, hay personas que están ahí recluidas, permanentes, hay muchas que van y vienen, ahí puedes ir y tomar consultas. Psicólogos, psicólatras, doctores, enfermeras, o sea, es muy completo. Y que recientemente lo renovaron, ¿no? Lo pasaron para donde está la fiscalía. Y aumentaron la plantilla. Sí, lo que sí está bien. Que fíjense que, igual, para secundar lo que dijo Lilo, otro libro que trata muy rápido sobre eso, al final, La vegetariana de Han Kang, literalmente trae un pedacito así. Sí, también está, yo leí un libro de una escritora neozelandesa que se llama Janet Frame, que ella misma estuvo en un hospital psiquiátrico, les estoy hablando de por ahí de 1940, 50, y ella le dieron los electrochoques, esa terapia. O sea, y ella ya era una escritora, ya había escrito, de hecho ya hasta había ganado un premio, ya le habían programado, de hecho, otra terapia todavía peor, que era la lobotomía. Sí, que es lo feo. Y el psiquiatra que le iba ya a pasar el último filtro para hacerle ese estudio, se enteró que ella era una escritora y que ya había ganado un premio, y ese premio la salvó de ese tratamiento. Porque a ella ya le iban a hacer ese tratamiento. Y en este libro que se llama Rostros en el agua, publicado en 1961, narra mucho de esa realidad de ese tiempo, de lo que eran los hospitales de salud mental y todo lo que aquí la protagonista pasa, que es similar a lo que la escritora vivió. Sí. Y bueno, aquí en este libro igual volvemos, ¿no? Decimos manicomio porque era el tiempo, ¿no? Era lo que se le llamaba, ¿no? El manicomio La Castañeda, que ya hoy ya ha cambiado, pero bueno. Que la Castañeda fue desmantelada en el 68, si no mal recuerdo, y está reconstruida en Amecameca. Se las vendieron, creo que a los legionarios de Cristo. Oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que desmantelada? O sea, literalmente desmantelaron el edificio. Sí, lo que pasa es que donde estaba puesta, la derribaron, pero la fachada fue trasladada por un arquitecto, Manuel Lugo, creo, y la trasladan a Amecameca, comprada por un empresario que después fue regalada a los legionarios de Cristo, pero fue reconstruida piedra por piedra. Qué loco que puedan mover edificios. Sí. Pues movieron el Correos de México, ¿no? En México. México, pero yo siempre que mueven edificios me imagino edificios ensamblables como el Palacio de Hierro, ¿no? Así que entiendes como se desambla y se vuelve a ensamblar. Me vuelve loco cuando dicen de un edificio de concreto desarman. Bueno, esta la desarmaron piedra por piedra, pero hay una casita abajo del edificio del banco del BBVA, de la torre BBVA, en Ciudad de México, y esa la movieron completa. ¿Para poner ahí el banco? La mueven, la dejan como parte de la arquitectura, pero la mueven, completita. O sea, así de sacar del suelo los cimientos. Sí, escuché de esa. Y bueno, pues, si les interesa saber más sobre la Castañeda, Cristina Rivera Garza también tiene un ensayo literario que se llama precisamente La Castañeda, que trae mucho de su investigación y narraciones de pacientes, médicos, sobre este centro. Ok, entonces recomendación a Cristina Rivera Garza, Nadie me verá llorar. Y ahorita Lilo lo había puesto tantito, no sé qué hacer la mención porque sí me hace muy interesante.
Lo de la portada de Frida Kahlo, de la pintura. Ah, es que hay otra portada que me parece que es... Aquí la vamos a estar apareciendo. Va a aparecer acá, pero no sé qué editorial es. ¿Tusquets? Tusquets es la que le di a Margot. Sí. Bueno, esa portada es un cuadro de Frida Kahlo que fue un encargo que le hicieron a ella cuando Dorothy, no recuerdo el nombre de esta persona, la familia le encarga, bueno, se desvivió. Ahí sí lo vamos a mover. Bueno, resulta que le hacen el encargo a Frida Kahlo y ella hace esta obra justo, le encargan un retrato, pero ella lo que pinta es a Dorothy aventándose de un edificio y pues cómo termina en el suelo, ¿no? Sí. Pero esa es parte de la portada. De esa portada de Tusquets. Y está padrísima. Sí, esa es la edición anterior. Ya nada más famosa. Finalmente, como para un dato curioso que van a encontrar aquí en este complemento de esta nueva edición, que hablando de lo que es la escritura, ¿no? De lo que significó para Cristina el calcar la letra de Modesta, y te hace, ¿no? Como que una reflexión sobre lo que es escribir, sobre que cuando tú estás imitando, calcando algo, tu cuerpo está haciendo esos movimientos que hizo la persona. Y esa reflexión sobre la escritura a mano. Y sobre eso, aquí viene un dato de que hay una fuente, o sea, un tipo de letra, de la letra de Franz Kafka, que la hizo una diseñadora alemana. Y luego y también ahora a ella, cuando escribió El Invencible Verano de Liliana, en el libro trae las cartas de Liliana con la letra de Liliana, porque cuando ella dice que ella contactó a muchos amigos de Liliana para documentarse, entonces dice que ahí conoció a un diseñador gráfico que era amigo de Liliana y que él le pidió una entrevista y él quiso hacer todavía más y le diseñó el tipo de la fuente. Liliana, y también tiene el tipo de letra de Liliana Rivera Garza. No manches, qué bonito. Wow. De hecho, los que hayan leído ya esa edición, en efecto, a diferencia de ese de papel cebolla donde se ve escrito a mano, ese sí se ve como cartas escritas a mano, pero ya como un tipo de fuente. Sí, porque le regaló la fuente y ya la ocuparon para él. Y no es tan complicado, ¿eh? O sea, si ustedes quieren hacer su propia fuente con su letrita que suelen hacer, hay unos formatitos que vienen en hoja tamaño carta y vienen unos espacios, entonces tú ahí vas escribiendo tus letras de la A a la Z, tus números, tus signos de puntuación, y con todo eso lo escaneas y ya lo subes a una plataforma y te da toda la font. De hecho, yo tengo mi font. ¿Ah, sí? Luego lo vamos a poner para que lo puedas vender o la gente lo pueda usar. No escribo tan bonito, pero... Bueno, voy a empezar a pedir cosas de la letra del hilo. La letra del hilo. Y entonces, con eso terminamos la recomendación de Cristina Rivera Garza. Nadie me verá llorar. ¿Nunca dijiste qué referencia tiene el título con las situaciones que pasó ahí? ¿Hay una referencia? De hecho, sobre el título, ella dice que en las cartas de Modesta, o sea, ella le puso ese título porque aquí ella de niña sí te mencionan que sí llegó a decir nadie me verá llorar, o sea, la niña llega a decir la frase, pero ella dice que cuando sacó esta edición ella hubiera querido cambiarle el título, mira. Y de hecho viene acá en como ella hubiera querido que se llamara, dice vivir en la vida real del mundo, que es una frase que escribe mucho Modesta Burgos. Ella dice, pero pues ya no se podía que le cambiara el nombre, pero por ella hubiera sido Nadie me verá llorar. Sí, a mí también le cambiaba el nombre. Le pudo haber puesto los dos, ¿no? Nadie me verá llorar. Nadie me verá llorar, y como subtítulo Vivir la vida en la vida real del mundo. Nueva edición. Corregida y aumentada. Sí. Ok, bueno, entonces ahí está. Ahorita llevamos 3 recomendaciones de escritores y escritoras mexicanas.
Y ahora sí, Margot, nos vamos con la tuya. ¿Qué nos traes? Yo vengo con la mejor escritora de... ¡Oh, my God! Mexicana viva. Otra persona. Viva. Sí. No, yo soy de la idea de que a mí me molesta ver mucho en redes sociales cuando ponen una mujer contra otra mujer comparativa, ya sea cantante, de Beyoncé cantando mejor que Shakira, que Shakira bailando mejor que Jennifer López, o sea, cosas así, en cualquier ámbito, ¿no? Okay. En escritura también, en fotografía. Me molesta porque digo, ¿qué necesidad de poner a pelearse entre nosotras? O sea, nosotras la mayoría no lo está pero buscando. Pero ellas ni se enteran. No, pero también es muy parte de nuestra sociedad. Sí. O sea, ¿cuál es la forma en la que mantienes a las mujeres desunidas? Peleándose. Sí, exactamente. Y justo por eso, cuando yo veo esas publicaciones, no reacciono Reporto. Ni me quedo ahí. Ajá, ni me quedo mucho. ¿Por qué? Porque es el poner cualquier reacción es como que seguir dándoles batalla, ¿no? Sí. Entonces es algo que no me interesa. Me gusta mucho Cristina Rivera Garza, nada más he leído el del Invencible Verano y lo disfruté mucho, ese lo tengo en TBR. Ajá. Y quiero leerlo y me llama mucho la atención, y creo que es una autora muy importante y creo que va a pasar, como dice Lucero, a la posteridad, a la historia de ser una de las mejores escritoras de México. Pero justo eso, una de las, existen muchas más, ¿no? Claro. No es la única. Y ahí es donde yo ya meto mi idea, que yo traigo a Dalia de la Cerda. ¿Por qué la traigo? Bueno, ahorita les digo por qué. Pero bueno, voy a hablar primero un poquito de ella. Estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es de Aguascalientes, hidrocálida. Exactamente, yo no sé por qué tenía la idea de que era de México. Parece, como que siento, yo también sentía, me da. Pero creo que es parte de que queremos hacerlo todo en México, porque aquí, lo que dijeron hace ratito, de así se comunican los de la modelo, o sea, como que en el estereotipo lados tenemos exactamente nuestros puntos, pero ella es de Aguascalientes. ¿Por qué me gusta mucho ella? ¿Por qué me llama la atención? Porque no nada más es escritora, es activista, es filósofa, es reconocida por, o la odias o la amas. O sea, me ha tocado de personas que dice, es que yo no sé por qué es tan conocida si sus libros tratan de tal tema. Ajá, como que los alzan, ¿no? Cosas así, yo así de... y sobre todo el lenguaje he visto yo que le critican. Exactamente, ajá, ¿cómo puede ser posible que ha ganado premios? Porque ha ganado muchos premios y eso es algo que ella te menciona. Me encanta ver sus entrevistas. Menciona de que yo sé que tengo un privilegio porque soy de las pocas escritoras que puedo vivir de escribir. Sí. Y no muchos, o sea, y no nada más escritores en general, ¿no? No todos, lo vemos con Jaime Alfonso Sandoval, o sea, el fan es así de ¡ah! Sí. Sin embargo, tiene que tener otro trabajo para... Ahora, ella, siendo mujer, siendo con estas ideas, porque es activista también, o sea, mete mucho política, critica mucho, entonces es como que complicado, ¿no? Que se le abran tantas puertas, por así decir, a expandirse y demás. Entonces mucha gente dice, ¿cómo es posible que gane tantos premios, no? Pero pues por algo será. Tiene una fundación que se llama Morras Help Morras, en el cual se dedican a muchas cosas bien interesantes, entre ellos a llevar pláticas a secundarias y prepa sobre sexualidad, sobre feminismo, sobre un montón de cosas. Y voy a mencionarles aquí algo que ella dice que me encanta. Quienes hemos pasado por la pobreza no le tenemos cariño. Es una soberana tontería pensar que la precariedad es una condición salvadora desde el punto de vista político. ¿Por qué lo dice ella cuando va a dar sus pláticas? Porque obviamente va a escuelas de escasos recursos, escuelas de gobierno, que ya sabemos que las secundarias están 50 alumnos en un solo salón. Entonces, Luigi nos puede decir muy bien de eso. ¿Qué tanto acompañamiento van a poder tener esos chicos, no? O sea, los papás obviamente los dos tienen que estar trabajando,
¿quién los guía? Las redes sociales, ¿qué es lo que ven en redes sociales? Entonces, definitivamente ella no es de las que piensa que el pobre es pobre porque quiere. Sí, claro. Entonces ella sabe que menciona que tiene un privilegio, sabe que se ha ganado la lotería porque ha podido salir de ahí, porque ella te lo menciona y no lo oculta de yo trabajé en tianguis. Sí salió ella desde lo más abajo. Sí, exactamente. De hecho, del libro que les vengo a hablar de ella, dice que lo escribió durante mucho tiempo entre el tianguis, entre lavando en su casa y demás otras cosas. Pero bueno, avanzando con ella como persona, creo que ya hemos hablado sobre el Booker Prize, que para mí es uno de los premios que todavía tienen relevancia e importancia. Ella en el 2025 quedó como una de las precandidatas internacional. Okay. Entonces, si le criticaron mucho en su momento de cómo puede ser posible que esta tipa haya llegado a esta ahí, ¿no? Pero pues sí. Su escritura aborda temas de feminismo, violencia, clase, busca ser accesible para un público amplio y también participa en su podcast, tiene un podcast, búsquenlo, está interesante. Y pues lo que les decía, que realiza talleres y pláticas sobre justicia reproductiva. Entonces, pues sí, ella es Dalia de la Cerda. Aunque no lo crean, no tiene tantos libros, solo tiene 3 libros, que son estos. Ajá. El más reciente desde los Zulos, ¿no? Exactamente. No, el más reciente es Medea, me cantó. Medea, sí, cierto. Sí, cierto. Ajá. Bueno. Entonces el más antiguo es el Zulo. Vamos por partes. Bueno, es un libro, ¿eh? Sí, es un libro. Uno solo. Sí. ¿Cómo que es un libro? Que no solo un libro. Vamos a hablar de un libro. Yo digo, o sea, esos 3 son un solo libro. No, nada más los voy a mencionar, porque los tengo. Es que lo quiero presumir, lo tengo firmado por ella. ¿En serio? ¿Cómo conseguiste la firma de ella? En Guadalajara en el 2022. ¿En la FIL? En la FIL. Fue el primero que fui, la primera plática, me metí y ahí lo compré y ahí me lo firmó. ¡Qué bonita firma! Sí, entonces libro muy recomendado. Okay. Me encanta de las primeras frases que dice: me encomendé al diablo porque Dios no está para hacer el paro. Habla mucho sobre problemas de ser mujer. O sea, todas las protagonistas tienen el problema de ser mujer. El último, que es el del 2024, es el de Medea me cantó un corrido. Escribe el mito de Medea explorando la vida de hombres del crimen organizado. O sea, como que es no sé cómo se llamaría, retelling. Pues ahora sí que no tengo idea de cuál sea, de agarrar un mito y volverlo a contar otra historia. No. Creo que sí se llama así, sino que nos pongan en comentarios. ¿Cuál sería el nombre? Okay. Y me encanta porque tiene una gomichela. Es eso. Ok, no lo sabía. Está fabuloso. Y creo yo que parte de cómo, por qué se venden mucho sus libros es las portadas. O sea, si ustedes de Perras de Reserva tienen un porqué esa portada. Pero no vean, o sea, cuando lo compren el de Perras de Reserva, no vean la portada porque trae spoilers. Sí, nada más. No lo vean. Admírenlo y ya. Okay. Y tiene otras publicaciones que trabajó en Tsunami, justo en Tsunami 2. Mira, no lo conocía. Trabajó igual que otras grandiosas mujeres, Lidia Cacho, Lía García, Fernanda Latam, Luna Marán y demás, pero pues ella aquí hizo uno. Y en Mexicanas también un punto extra que regresando a Perras de Reserva ya está trabajando con la plataforma esta de Amazon. ¿Para qué? ¿Para autopublicar? No, para ¿cómo se llama? Van a sacar serie. Amazon. Amazon. Sí. Órale. Prime Video. Prime Video. Ya les hicimos gratis. Que nos paguen para los videos. O no volvemos a mencionar su nombre. Sí. Okay. Es que iba a decir el azulito, pero no se puede. Sí, se puede poner a otro tipo de red social. No. Pero bueno, ya va a salir la serie. Pero del libro que yo les vengo a hablar es Plan con Maña. Porque es desde los Zulos. Es un ensayo que aborda temas políticos y críticos del feminismo. Menciona mucho sobre lo que es el cuarto propio. Okay.
En les recomiendo leer Virginia Woolf. Sí, la habitación propia. Ajá, exactamente. No es así como que lo esencial, pero sí es algo importante para entender mucho de LS. Lo vamos a leer en Letras 2.0 en octubre. Con la escritora. Justo va a estar Dalia conectada, por eso les dije que es plan con maña. Va a estar Dalia conectada en la reunión, entonces si gustan, manden mensajito, ya sea aquí en Cleo o en Letras en Papel. De hecho está en los links de aquí de YouTube, la página de Instagram de Letras 2.0. Exactamente, para que les mande el enlace al chat de Telegram, porque creo yo que es de las pocas ocasiones en las que nosotros los lectores nos emocionamos así de, va a estar, vamos a conocer a nuestra estrella de rock, ¿no? Bueno, dice, lo escribí sin un cuarto propio. Esto no es anecdótico, es político. O sea, creo yo que está interesante el tema. No me gusta spoilearme, no me gusta investigar mucho de los libros, me gusta llegar así como desde cero, ¿no? Desde cero, exactamente, algo así como que sorprenderme conforme lo voy leyendo. Entonces, lo único que traje del libro es que es un ensayo que aborda temas políticos y críticos y ya, entonces ojalá y se animen a que lo descubramos juntos. Yo específicamente sobre Dalia de la Cerda no he tenido la oportunidad de leerla. Espero que este sea mi primer acercamiento con Letras 2.0. Pero yo creo que si por algo levanta mucho o pisa muchos callos Dalia de la Cerda, y yo lo veo muy loable, es que sí es una mujer que se está atreviendo a hablar de los 3 temas que literalmente siempre te han inculcado no hablar, que es política, religión y no sé si habla de fútbol, pero a lo mejor no tarda en meter. No, pero sí de machismo, del aborto también. Ahorita está en Colombia, Dalia de la Cerda. Tenemos información de último momento. Dalia está en Colombia. Acabo de revisar su ubicación. Sí, estuvo en Medellín en un evento va a estar en Medellín en la feria de Colombia, en una festival de libro, y ya estuvo en Bogotá ahorita en estos días. Hay mucha crítica con respecto a la forma en la que ella escribe, pero para quienes se vayan a adentrar en la lectura de Dalia de la Cerda, es muy importante aclararles que el lenguaje es un lenguaje muy básico. ¿Por qué? Porque está pensado precisamente para la gente, ¿cuál sería el término? Que sea a lo más mejor accesible posible. Que no se crean intelectuales. Okay. Ajá, y es un lenguaje muy accesible, no básico, es un lenguaje accesible para todos. ¿Por qué? Porque en los 2 de cuentos que yo he leído, que es Perras de Reserva y Medea me cantó un corrido, justamente trata estos temas de la precariedad de nuestra sociedad, porque hoy en día la precariedad se ve reflejada con pues estas organizaciones poco lícitas que pues si el Estado, si la economía no te está dando una forma de ingreso segura y tampoco digna, pues la verdad es que están orillando a muchos jóvenes a irse hacia ese lado. Entonces te pone los pies sobre la tierra con respecto a esas situaciones, y ahorita que hemos estado leyendo, estamos en Los Lectores Salvajes con la lectura de Flush, y me he metido muy de lleno en los ensayos de Virginia Woolf. Justo ella hablaba de eso, de que los intelectuales pues tienen que traspasar esta formación de escritura a los sectores o a los estratos más bajos para que podamos tener esas voces, y Dalia de la Cerda hace eso. Ha sido muy criticada por el lenguaje, ha sido muy criticada por las historias, pero nos hace falta eso. No entendemos qué está pasando en ese lado, no entendemos qué está pasando con esa gente, porque pues a lo mejor, como dices, Luigi, no hemos revisado nuestros privilegios, pero si tuviste acceso a una casa, a una educación, nunca te faltó comida, pues vamos a quitar un poquito de lado la salud mental, ¿no? Pero las cosas básicas de esta pirámide,
pues entonces tienes demasiados privilegios. A esta gente muchas veces les hace falta la comida, les hace falta la educación y les hace falta pues incluso la familia, ¿no? Sí. Entonces, pues todos estos son factores que dan pie a que existan en la vida real estas historias. Aquí pueden estar manejados como cuentos, pero bien podrían ser la vida de cualquier persona. Y justo es como decía hace ratito Luigi con su libro que mencionó de Octavio Paz, de cómo él se nota que sí está escribiendo desde su burbujita. Aquí, pues Dalia vivió la realidad, ¿no? Sí, entonces está escribiendo para ello, o sea, para esas personas. Y está ayudando a justo mostrar a todos los demás, porque bien lo que dijiste ahorita, Lilo, de hagamos a un lado la salud mental. ¿Por qué? Porque Dalia menciona que tiene poquito tiempo que fue diagnosticada con TLP. TLP es un trastorno de la personalidad. Sí. Ajá, terapia límite de la personalidad. Sí. Entonces, trastorno, ¿no? Límite de personalidad. Sí, trastorno límite de la personalidad. Entonces, ella entiende muchas cosas hasta ahorita en su vida por todo lo que ha ganado, por todo lo que ella sabe que tiene privilegios y demás. Entiende mucho de su pasado. Entonces, es importante el conocer y reconocer los privilegios que tuvimos o no tuvimos en su momento. Sí, justo, que te hace estos relatos tener esa reflexión en donde dices, claro que es determinante en dónde naces y en qué contexto. Y de hecho, yo les tengo un dato muy interesante. En la UV estamos checando 2 enfermedades así constantemente en su tiempo y hasta la actualidad, y es dengue y Chagas. Y créanme que es impresionante ver estas cosas que uno dice de tener casa y depender de dónde estás, etcétera. Pero ver la gente que vive en los extractos más sociales más bajos, de repente tiene que lidiar con cosas que nunca nos imaginamos, pero vean nunca. Por ejemplo, el hecho de tener mosquiteros, o sea, simple hecho, o sea, el hecho de tener mosquiteros para alguien que vive en un extracto social muy bajo es algo que no existe, o sea, simplemente no tienen un mosquitero, o si lo tienen está roto. ¿Qué pasa? Es muy común que la gente de extractos sociales bajos tenga que ir a trabajar con dengue. Y o sea, alguien que ya le haya dado dengue aquí en Nayarit sabe que esa cosa es terrible. A mí ya me dio dengue, es terrible. Y es peor aún una reinfección por dengue, porque ahí es mortal. O sea, ahí es donde surge el dengue hemorrágico, ahí es donde uno puede morir. Y segundo, Chagas, que es una enfermedad que no se nota por síntomas. Es una enfermedad que si tú no tienes la cultura de ir al hospital y decir, quiero que me hagan un examen de sangre y que también me hagan un tipo de diagnóstico con serotipos, etcétera, no van a saber que estás enfermo de Chagas. No se representa de otra manera. Entonces dirán, ¿cuál es lo malo de Chagas? Empieza a agrandar los órganos. Entonces de repente esta gente va a trabajar de los extractos sociales muy bajos, tiene que estar en su casa y de repente no sabe por qué todo el día le duele la cabeza. No sabe por qué todo el día le está doliendo el estómago. Ellos simplemente entienden que así es la vida. Y después de 20 años después de que los picó una chinche y tienen Chagas, pues mueren de un paro cardíaco, ¿no? Porque el corazón se hizo tan grande que murió. Esas son solo 2 enfermedades comunes aquí de la zona. Ajá. Ahora, si lo extendemos a todo México, lidian con picaduras de araña, picaduras de víbora, que pulgas, chinches, garrapatas. O sea, de verdad, el medio donde alguien tiene que vivir, que es un extracto social bajo económicamente, no tenemos ni la menor idea de contra las cosas que tienen que lidiar. O sea, y qué bueno que en Orizaba, tanto en el Cerro del Borrego como en el Cerro de Escamela, hay esta chinche que transporta el Chagas. El Chagas. Sí, es de aquí. Si encuentran una, que no soy fit y no voy a esos lugares. De hecho, si encuentran una, lo mejor que pueden hacer es envolverla en una bolsita y llevarla al centro de salud más cercano, porque ahí las evalúan para ver si tienen o no la enfermedad. Pero bueno, entonces recomendación, Dalia de la Cerda. Súper recomendación, Dalia de la Cerda, con Desde los Zulos, y pues si y gustan, toda nos vemos. Y toda su obra. Porque es una obra leíble, ¿no? Sí, hasta el momento. Sí, de hecho, sí, es muy, muy factible. No sé si yo lo dejaría para adolescentes. De hecho, he tenido esa duda. ¿Ese debate? Ajá, no, yo creo que no. Yo creo que tal vez jóvenes adultos. Ajá, sí. Mayores de 18 años. Yo creo que mayor de 15, 16 acompañado, pero guiado, ya, tal vez guiado. Guiado, sí. ¿Y de 18 para arriba solo? Sí, okay. sí. Es que sí hay mucha violencia.
Pero es que es lo que viven, y es lo que ven, y es lo que en donde están. O sea, ¿por qué? Porque... O sea, no me refiero a una violencia de tirar bala, sino también hay violencia... ¿Psicológica? Sí. Es entonces, que es lo que viven, es lo que ven, pues es lo que... Sí, pero sí guiada, porque por ejemplo, con el primer relato de Perras de Reserva, o sea, es un riesgo de que alguna jovencita quiera tomar el ejemplo o ese tipo de recursos para hacer algo así. Entonces, a unas adolescentes desorientadas o desesperadas, viendo algo así tan a la mano, sí hay que tener cierto cuidado. Guiado, sí, porque creo que algo que ha quedado muy claro es que es imposible ocultar la violencia de las personas que viven en un país, digamos, como México. Bueno, si eres un adolescente que lee mucho, seguro eres un adolescente con criterio. Pero para nuevos lectores, adolescentes nuevos lectores, no, por favor. No sé, ahí puedo discrepar mucho porque ¿Haces una crepa? Justo ahorita que estoy en la asociación de niños, adolescentes y mujeres violentadas, o sea... Bueno, pero ahí va acompañado de ustedes. Sí, está haciendo un acompañamiento. Va una psicóloga, o sea, aquí nuestra psicóloga de cabecera, Margot, junto con una profesora de nivel secundaria y otras chicas que no van sin supervisión. Ese es el punto, que las personas allá, o sea, son muchas y quienes llegan a mí son muy poquitas. Entonces allá, ¿quiénes se quedan? O sea, ¿quién ven? Yo igual, para compartir eso, yo siento que la violencia que yo he podido descubrir en los libros, o sea, porque luego sí entiendo, como que digan... Por ejemplo, uno de los que te dicen clásicos, que te dicen, ay, no leas El Príncipe de Maquiavelo hasta que tengas un pensamiento crítico para que según no manipules gente, que es una mamada, créanme, es una mamada. O sea, eso funcionaba quizás hace siglos atrás, ¿no? En la época medieval. Pero ¿a qué es a lo que voy? Cuando ya te acercas a los libros contemporáneos, obviamente ya hay recursos de violencia y manipulación modernos que sí se pueden aplicar, pero a mi parecer todos los que conocí en la lectura, ninguno supera a los que conocí en la realidad. O sea... Como que yo ya conocía esas técnicas de manipulación, esas técnicas de aprovecharse. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Ya los veía fulanito ya lo vio porque su papá le hace eso a su mamá. Fulanito ya lo vio porque su hermano hizo esta violencia, la ejerció a su amiga. Fulanito ya vio que su mejor amigo se lo está haciendo a su mejor amiga. O sea, yo de verdad que toda esa violencia que surge en los libros, a mi parecer, ya es guiada. O sea, ya la violencia que aparece en los libros ya es guiada. Y la violencia que ve la gente en su vida cotidiana, esa es la que no es guiada. Por eso como que lo veo como una buena herramienta. Yo creo que el por qué sí les mencionaría, porque como bien dice Luigi, ya lo ven, ya lo viven, ya está aquí presente y no necesitan verlo tan cerca, sino que ya en redes sociales ya también lo están viendo. Pero aquí no romantizan nada. Aquí lo dicen tal cual, consecuencias y demás cosas, a comparación de los libros del dark romance. Ahí sí, eso sí, de plano, no, nada. Sí, porque ¿Por qué? Porque ahí lo romantizan. Y tratan de manipular al lector. Exactamente. Y ahí es el amor lo supera todo. Sí. Es que con que el chico desee cambiar, o sea, yo soy especial, él va a cambiar por mí, o sea. O lo puedo cambiar. Yo lo voy a cambiar. Tengo que aguantar porque. Acabo de conocer un vampiro. Seguro lo voy a hacer vegetariano. Exactamente. Esos definitivamente no. Sí, yo también estoy de acuerdo. Que de hecho un ejemplo que se me acaba de ocurrir que fue muy importante en mi vida fue que durante el sexenio de Calderón, ya estamos poniéndonos fuertes, me acuerdo que decían, robaban más. No, me acuerdo que mis papás hubo una así muy clara noticia que apagaron la tele, o sea, no me dejaron verla. Hubo una noticia de, no sé, así algo super X, no sé, que acaban de balacear a tal persona y no me dejaron verla. Y yo me acuerdo, o sea, ahorita que ya soy más grande, que no me importó tanto porque yo meses antes iba en la secundaria, ¿sí? Iba en la inicios de secundaria. Ay, Dios mío. Ay, jovenzuelo. Entre nosotros ya existían estos videos por Bluetooth y ya habíamos visto el video, uno que es muy famoso hasta la fecha, es lamentable, no lo digo como bueno, eran otros tiempos, eran otras personas, el morbo nos movía,
de una persona que estaba desollada de toda la cara y pedía agua, y todo el mundo lo compartía, todo el mundo lo quería ver porque literalmente está desollado y está pidiendo agua, y son pues obviamente el crimen organizado que no tiene ahí. Y otro, el de la gente que las degollan enfrente de todos. Y esas cosas que otros compartíamos. Ese es el del era un periodista, Armstrong, que fue secuestrado por talibanes supuestamente y lo decapitan. Bueno, son varios. No, o sea, eran muchos los videos, y yo me acuerdo que esos videos ya los compartíamos todos en la secundaria, y o sea, en ese entonces no lo pensaba, hoy lo pienso y digo, qué gracioso que mis papás no me dejaban ver una noticia de tal cosa censurada. Yo se los he dicho, cuando le prohíbes algo a los escuincles, lo primero que haces es ir a buscar eso que te prohíben. Pero yo ya lo había visto antes. Es lo que dice Luigi. Él ya lo había visto. O sea, se le hizo raro el por qué me lo niegan. Sí, ya era algo que es algo, es algo like. La violencia está en todos lados cuando el país está en un punto de violencia, así que no hay forma de ocultarlo. Sí. Ok, bueno. Entonces, con eso tenemos las 4 recomendaciones. Solo para recordar: Octavio Paz, El laberinto de la soledad; Minotauromaquia, que me gustó el nombre de Minotauromaquia, de Tita Valencia. Tenemos No me verán, ahí muéstralo a la cámara por favor. Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, o su título que sí le hubiera gustado a la autora, que es Vivir en la vida real del mundo. Vivir en la vida real del mundo. Y finalmente Desde los zulos, de Dalia de la Cerda. A ver, quiero aprovechar, a propósito de escritores mexicanos, invitarlos a toda nuestra audiencia. En este mes, en el Club de Lectura de los Lectores Salvajes, vamos a leer El llano en llamas. El día 23 de septiembre tenemos una reunión informativa. Para los que nunca hayan estado en un club de lectura y les llame la atención, los invitamos, únanse para que le entren a estas experiencias de los clubes de lectura. Van a ver que comentar la lectura es muy distinto a leer en solitario. Entonces los invitamos el 23 de septiembre, reunión informativa de El llano en llamas. Link en la descripción. Va a venir en la descripción también el enlace de nuestra página. Ya tenemos página en donde pueden adquirir los clubes de lectura. Esta lectura la vamos a iniciar, de hecho presencialmente la vamos a comentar en el CLEO el 26 de septiembre. Y en forma presencial. Y ya en la reunión informativa que les estamos invitando el 23 de septiembre, les vamos a dar toda la información, y también en la página. Acérquense también a nuestras redes sociales y ahí tenemos toda la información sobre este club de lectura que ahorita vamos a leer. El llano en llamas, de Juan Rulfo. Sí, totalmente, que de hecho para la gente que lo está viendo falta una semana y media para que sea la sesión informativa. Están muy a tiempo para poder comprar y adquirir las sesiones, que me parece que El llano en llamas se va a leer en más de una sesión, ¿o solo es Son una dos sesiones. En la primera vamos a analizar y a platicar los 8 primeros cuentos, y ya en la segunda los otros 9, son 17 cuentos. Y que pues recuerden que a pesar de ser más de una sesión, todo este paquete el CLEO lo incluye en un solo precio. O sea, no es tal precio por cada sesión, no. Tú, una vez que adquieres tu paquete, ya tienes derecho a todas las sesiones que se extiendan por ese libro. Tienes derecho a el chat de Telegram, donde se puede compartir información, donde todos pueden hacer una retroalimentación de lo que están leyendo, qué les parece, y ahí hacemos plática también a las sesiones de discusión sobre el libro. Y que va a ser llevado por Lucero. Ella va a llevar Sí, me toca a mí. Va a ser llevado por Lucero. No olvidemos que el anterior, que fue la sesión de Flush, fue llevada por Lilo. Leyendo, está terminando ahorita todavía. Bueno, para cuando Flush. Salió ya. Para cuando salga no, seguimos leyendo Flush. El 11. Flush termina el 24 de septiembre. Estamos leyendo Flush, llevado por Lilo. El siguiente va a ser El llano en llamas. Sobre todo que aprovechen, porque ahorita por introducción estamos recibiendo el apoyo de La Libélula y del Puente, y estamos manejando un 50% de descuento para nuevos miembros. Súper bien. Sí. Y la verdad yo les recomiendo mucho que se den el permiso de entrar a un club de lectura, porque al menos en lo personal, y creo que la mayoría, mi vida lectora fue un antes y un después de los clubs de lectura. Sí, totalmente. O sea, y es un después para mucho bien. Claro. En lo económico no tanto. Para mucho más. Para mucho, pero en todo lo demás. Pero en todo lo demás es una
decíamos, o sea, es algo que estás invirtiendo en tu criterio, o sea, en tu intelecto. No te duele el codo, es algo hasta padre, interesante estar buscando los libros, los Voy a comer frijoles toda la semana, pero miren. Voy a comer libros. Pero es septiembre, entonces. Pero ahorita pues con los lectores salvajes es una súper oportunidad, sí, porque como estamos empezando con este club de lectura, la verdad que el precio es muy accesible. Sí, está de ganga. Acérquense a las redes sociales, a la reunión informativa 23 de septiembre y anímense a participar. Sobre todo para que saquen todas estas dudas, ¿no? Que tienen, bueno, ¿por qué tendría que pagar por un club, no? Bueno, aquí les vamos a platicar justamente que se les va a dar material adicional, se les va a dar información, es una lectura guiada que les vamos a ir dando, porque muchas veces nos acercamos, ¿no? A alguna obra y dices, ay, como que no la entendí, como que, ¿cuál es el chiste, no? ¿Por qué tiene premios? No entiendo. Entonces, aquí les vamos a dar ese acompañamiento para que puedan tener toda la información a mano del contexto. Exactamente. Y pues nada, entonces con esto terminamos el episodio del día de hoy de El Mes Patrio, así que no olviden que estamos a unos meses del grito de independencia, los invitamos a celebrarlo en sus municipios. Los invitamos a que lo celebren en sus casas. Coman mucho pozole, coman esquites, chile atole, tostadas. La reunión del grito de independencia es la noche del 15 de septiembre en Casa del Hilo. Aquí todos invitados. Aquí se va a hacer. Todos están invitados. Va a haber pozole. Y pues con eso nos estamos viendo el próximo jueves en otro capítulo de Los Lectores Salvajes. Muchas gracias por sintonizarnos. Bye. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Chau.